Warhammer 40K empezando como comerciante independiente. 218. Silandri vaciló. Pero al final, accedió a la petición de Kaul. Después de todo, la autoridad para abrir la telaraña aún estaba en sus manos. Te diré la ubicación de la puerta de la telaraña y te la abriré. También te daré el mapa de la ruta interior. Pero solo permitiré que tu flota principal pase una vez. Espero que no me hagas ninguna broma. Cuando hayas eliminado a esa dinastía de comerciantes independientes, te ayudaremos a despertar a tu primarca. Darle a Kaul la ruta de la telaraña también concordaba con el interés estratégico de los Eldar de evitar que el ojo del terror se abriera. Incluso si Kaul dejaba intencionadamente algunas tropas en la telaraña, Silandri confiaba en que, con el poder de los arlequines, podría aniquilarlos. Muy bien. Haré que una de mis naves exploradoras verifique la veracidad de lo que dices. Kaul ignoró por completo la segunda mitad de la frase de Silandri. Si lo que el emperador había predicho era cierto, entonces no necesitaría a estos Eldar en absoluto. Ahora mismo, solo quería saber sobre la telaraña. Para Kaul, solo la primera mitad del trato era realmente beneficiosa para el imperio. Pase lo que pase, primero aseguraría los beneficios existentes. La telaraña, Kaul también se sintió muy tentado. Si pudiera entrar y realizar su propia investigación, sería una oportunidad única. Silandri desconocía los pensamientos de Kaul. Creía que su plan había triunfado una vez más. Si la dinastía Mongorte era eliminada, el plan para despertar a Guilliman podría continuar. Y si Kaul rompía el acuerdo, abandonarían el plan para despertarlo. Y el control de la telaraña le hacía creer a Silandri que la iniciativa estaba en sus manos. Kaul despidió a los Skitari que se acercaban y realizó más transacciones con los Eldar. Tras recibir la ubicación de la puerta de la telaraña y el mapa de la ruta, un equipo de exploración compuesto por tecnosacerdotes leales a él entró en la puerta abierta con la ayuda de Silandri para verificar su autenticidad. Uno de los tecnosacerdotes de este equipo era una versión degradada del propio Kaul, creada por él para obtener la información completa observada en la telaraña. Poco después, el equipo de exploración regresó junto a Kaul. Tras leer los datos de su versión degradada, Kaul también confirmó la autenticidad de la transacción. No olviden nuestro trato. Cuando su flota necesite pasar por la telaraña, usen esto. Le arrojaron a Kaul una piedra tallada con runas especiales. Esta piedra rúnica de un solo uso podía abrir la entrada a la telaraña por tiempo limitado. La enorme telaraña era lo suficientemente grande como para que pasara una flota. Tras hablar, el cuerpo de Silandri comenzó a volverse ilusorio y su holotraje se activó de nuevo. Pronto, desapareció de la detección del núcleo de amenaza de Kaul. En ese momento, Kaul se debatía entre ir primero a Cadia para ayudar a la guarnición imperial y proteger los pilones de piedra negra, o despertar primero al primarca. No sabía cuándo llegaría el Lucan del que había hablado el emperador, y no tenían forma de comunicarse. Sin embargo, poco después, el pionero estelar apareció directamente en el sistema estelar donde se encontraba Kaul. Cuando Kaul recibió la comunicación de Lucan, supo que la última premonición del emperador se había confirmado. Kaul abordó solo la pionera estelar y llegó al puente. Vio a Lucan, rodeado de los custodios, acercarse a él. Cuando Kaul vio a los custodios, ya no le quedó la menor duda sobre su anterior premonición. Lucan también observó al Belisarius Kaul que tenía delante. Su cuerpo era mucho más grande de lo que había imaginado, y el grado de su modificación mecánica era, sin duda, algo que Lucan nunca había visto. Según la estética del Adeptus Mechanicus, Kaul era sin duda digno de ser el más cercano al nivel del Omnisia. Lucan pensó para sí mismo que si podía lograr que Kaul se uniera a los diversos proyectos de investigación científica de la dinastía, el progreso de la investigación de su propia dinastía definitivamente mejoraría enormemente. Si no es el gran archimagos del Adeptus Mechanicus, el mayor científico del imperio ahora, Belisarius Kaul. En lugar del título de archimagos, prefiero que me llames científico, aunque hace mucho que no lo oigo. Por desgracia, la última vez que me llamó así fue un traidor que creía en el caos. Fabius Vile. Debo decir que está loco, pero sus habilidades son realmente impresionantes. Después de todo, era un ser capaz incluso de clonar a un primarca. Kaul también se sorprendió de que Lucan supiera algo que solo él sabía. Supongo que eres el comerciante independiente, Lucan Drex Aurelian. Parece que recibiste el mensaje que te dejó el emperador. Así es, soy yo. Los ojos biónicos electrónicos de Kaul escanearon a Lucan, pero no vio nada especial en él. Ni siquiera había sufrido ninguna modificación física, y en cuanto a poderes psíquicos, era imposible.
Mientras Lucan no los liberara activamente, la energía psíquica circundante sería absorbida por él. Kaul intervino un custodio, como portavoz del emperador, necesitamos que cooperes con Lord Lucan para completar su misión. Recuerda, no se trata de hacer algo por nosotros, sino de cumplir con tu deber para con el emperador. Honorable custodio, no hace falta que me lo recuerde. Cooperaré con Lord Lucan. Pero ¿cómo logró acercarse a mi flota sin ser detectado por mis caminantes de hierro? Incluso ahora, Kaul todavía no podía entenderlo. ¿Quieres aprender? Te enseñaré. En la cámara del motor de salto del Stellar Pioneer, la voz del emisor de voz de Kaul no pudo reprimir la emoción interior. ¿Un motor de salto, de verdad es esta tecnología? ¿De verdad no depende de la telaraña ni de la disformidad, ni de algo como los necrones? El artículo genuino. Tecnología increíble, el anhelado deseo del emperador se ha cumplido en tus manos, pero esta tecnología trasplantada es demasiado rudimentaria. ¿No tienes tecnosacerdotes cualificados bajo tu mando? Lucan realmente no sabía qué pensaría Pavian al escuchar las palabras de Kaul. El maestro del gran culto de la máquina sagrada se había convertido en una persona incompetente en boca de Kaul. Pero Pavian, en efecto, no había demostrado ningún talento excepcional antes de conocer a Lucan. Solo después de que Lucan lo hubiera mejorado, pareció tener una revelación. Pero un tecnosacerdote que había vivido 100 años, por mucho que estudiara, no podía compararse con un monstruo como Kaul, que había acumulado conocimiento durante 10.000 años. Sin embargo, la dinastía aún no ha descifrado por completo esta tecnología. Quizás puedas unirte. No rechazarías una tecnología tan valiosa, ¿verdad? Claro que no. Nunca me importaría aprender más. Luego, Kaul le contó a Lucan sobre el trato que Silandri le había propuesto. ¿Una telaraña a cada día? ¡Qué cosa tan buena! Me diste un gran regalo en nuestro primer encuentro. Lucan había estado pensando que hacía mucho tiempo que estos Eldar no venían a molestarlo. Bueno, resultó que querían atraparlo allí. Y ahora, el trato que había hecho para atraparlo se había convertido en su botín de guerra. No esperaba semejante cosecha. Lucan había estado pensando en cómo resolver el problema de las tormentas de disformidad que rodeaban Cadia. Su flota podía saltar, pero la flota imperial que había reunido no. Tampoco tenía tantos motores de salto para modificarlos, y no había tiempo suficiente. Y ahora, con la existencia de esta sección de la telaraña, la flota imperial de apoyo podía cruzar la tormenta disforme sin pérdidas. Los Eldar habían querido usar la autoridad para abrir la telaraña y controlar el imperio, pero desconocían que Lucan ya había dominado un camino. Aún puedes abrir la telaraña. Para todos aquellos que conocieron a Lucan por primera vez, sintieron que siempre podía traer sorpresas. Sé un par de cosas. Kaul, ¿estás listo para despertar a Guilliman? La armadura del destino ha sido forjada. Pero si lo que dicen esos Eldar es cierto, el cuerpo de Lord Guilliman podría no ser algo que la armadura del destino pueda resolver por sí sola. ¿De verdad puedes resolver este problema? Si no me crees, ¿no le crees al emperador? No te preocupes, tengo confianza. Pero me diste el regalo de la telaraña, así que te daré un regalo a cambio. ¿Un regalo para mí? Cabe mencionar que introducir a un coloso como Kaul en la máquina de la divinidad había requerido bastante esfuerzo. Solo en nombre del emperador y con la persuasión de los custodios, Kaul se quitó temporalmente las extremidades mecánicas sobrantes de su cuerpo. Cuando Kaul vio la máquina de la divinidad, seguía excepcionalmente alerta. Al entrar Kaul en la máquina, Lucan gastó 100.000 cristales sí en él. Esta fue la mayor inversión que Lucan había hecho jamás en mejorar a un solo individuo. Una cantidad masiva de cristales sí se convirtió en una energía especial y se inyectó en los pocos restos de carne que le quedaban a Kaul y en todo su cuerpo mecánico. Durante la mejora, Kaul estaba completamente consciente. Incluso en un momento como este, seguía observando con curiosidad la máquina en la que se encontraba. Y con la activación de la máquina de la divinidad, todos los sensores de su cuerpo emitieron alarmas estridentes. Una forma desconocida de energía psíquica estaba siendo inyectada en su cuerpo. Pero Kaul no se dejó llevar por el pánico. Nadie conocía mejor que él el estado de este cuerpo, en el que había invertido incontables esfuerzos. En palabras del Adeptus Mechanicus, la eficiencia operativa de su cuerpo había aumentado repentinamente al menos en un 50%. Y su capacidad computacional, sin necesidad de cambios de hardware, también había aumentado al menos en un 30%. Y este aumento se basaba en la ya poderosa capacidad computacional de Kaul. Kaul sabía que este poder sobrenatural ya no podía explicarse mediante la ciencia y el conocimiento físico.
Cuando la máquina de la divinidad se abrió, Kaul volvió a conectar las extremidades mecánicas que le habían quitado. ¿Qué tal? ¿Estás satisfecho con este regalo? Parece que estás en muy buen estado. Lucan también se acercó a Kaul. Muy bien. Increíblemente bueno. El rendimiento de este cuerpo ha mejorado enormemente. Ya lo había llevado al límite, y ahora lo ha superado. ¿Qué tipo de tecnología es esta? ¿Por qué no lo consideras un milagro? Siempre hay muchas cosas en este mundo que no se pueden explicar con claridad. Seamos pragmáticos. Mientras podamos usarlo, eso es todo lo que importa. Lucan tampoco pudo explicarlo. Era mejor dejar algo de misterio. Esta cosa, a diferencia de las demás tecnologías traídas a Waramer, no podía ser reconstruida con física ni psiónica. La máquina de la divinidad era puramente producto de su dedo dorado. Como dices, el conocimiento es infinito, así que lo recopilo y almaceno tanto como puedo. Tras ser mejorado por esta creación mecánica tuya, siento una vitalidad perdida hace mucho tiempo. Las diversas creaciones mecánicas de este cuerpo se han vuelto más compatibles conmigo. Y para mí, lo más importante es que la vida útil de estos componentes mecánicos aumentará considerablemente. Esto permitirá que mis bancos de memoria almacenen más conocimiento sin colapsar. En estos largos siglos, ya he perdido demasiada tecnología. Aunque la he extraído y almacenado en varios lugares, 10.000 años también son demasiados para mí. Incluso he olvidado la ubicación de algunas bases de datos. Esto no es solo mi pérdida, sino también la de la humanidad. Con la capacidad de albergar más conocimiento, creo que puedo superar más dificultades técnicas. Lord Lucan, espero estudiar las tecnologías que mencionó, incluyendo las tecnologías Xenos. Claro que el asunto que me mencionó, crear una semilla genética especial para modificar a algunos astartes especiales, no es tan fácil. Tomará mucho tiempo. Pero puedo proporcionarle los métodos de cirugía de modificación de astartes, e incluso hacer que los tecnosacerdotes bajo mi mando realicen las modificaciones de astartes para sus soldados. La cirugía de modificación que realizo ha añadido 2 nuevos tipos de órganos modificados. Sin embargo, sin la semilla genética, su efectividad en combate podría no estar a la altura de la de un astartes normal. Kaul se había sentido completamente atraído por algunas de las tecnologías que Lucan había mencionado. Sin embargo, a Lucan no le preocupaba la falta de semilla genética. Las características de los centinelas nocturnos no la requerían. Lo que Lucan buscaba era una simple ventaja al principio de la partida. Las mejoras posteriores podrían compensarse con el traje de pretor. Por supuesto, me encantaría que te unieras a mi investigación. Pero primero tenemos que despertar al viejo 13. ¿Listos para experimentar el motor de salto? Aunque Kadia ha recibido mi ayuda, no sé cuánto tiempo más podrá resistir. Debemos darnos prisa. Lo espero con ansias. Esta vez, con los custodios y Kaul acompañándolo, Lucan podría ir directamente al Segmentum Ultima sin ser visto. Para resucitar a Illiman, aún tenía que persuadir a sus fanáticos hijos. De lo contrario, podrían atacar a cualquiera que se acercara al lugar donde dormía Illiman. Tras saltar a un sistema estelar cercano a Macragge, los ultramarines, al tanto de la visita de los custodios, guiaron al pionero estelar para que atracara en órbita sobre el planeta. Pero justo cuando Lucan se disponía a llevar una Thunderhawk de los ultramarines a Macragge, el comunicador del pionero estelar sonó de repente. Quien había enviado la señal era en realidad Lord Keeper, quien estaba consolidando a Agrippina para Lucan. Damon, estacionado en Lorisia, también le había permitido usar la comunicación cuántica de la dinastía tras obtener el permiso de Lucan. Keeper. ¿Ha ocurrido algo en Agrippina? ¿Han venido los ángeles oscuros a buscarte? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Tecnología de comunicación intersectorial en tiempo real? ¿Qué más escondes? Date prisa y ve al grano. Tengo cosas más importantes que hacer ahora mismo. Los ángeles caídos que se han infiltrado en los corsarios rojos me han enviado información. ¿Los corsarios rojos? ¿El señor del torbellino? ¿El hurón lluvia oportuna? ¿Tienes espías incluso en sus filas? ¿Lluvia oportuna? Nunca había oído a llamarlo así. Lucan lo pensó, y le pareció razonable. El antiguo señor del capítulo de las garras astrales, tras perder una guerra contra el imperio por negarse a pagar el diezmo, se había visto obligado a caer en el torbellino y aceptar un trato con los 4 dioses, formando una enorme fuerza de astartes del caos. Pero su aceptación del caos se limitaba a su supervivencia. Si lo deseaba, los dioses oscuros podían ascenderlo a príncipe demonio en cualquier momento, pero él siempre se negaba.
Y la composición de los corsarios rojos era mucho más diversa que la de la Legión Negra de Abaddon. No había heredado el enorme legado y la fama de Horus como Abaddon, ni se pasaba el día pensando en destruir el imperio. Su postura antiimperial obedecía a razones puramente prácticas, y en realidad había empezado desde cero. Ante el reclutamiento de Abaddon, Hurón seguía insistiendo en desarrollar sus propias fuerzas. Entre las fuerzas renegadas, los corsarios rojos eran los segundos en tamaño, después de la Legión Negra, tanto que Abaddon incluso le había dado una fortaleza de piedra negra a cambio de su ayuda, aunque era más una demostración de fuerza y una forma de echar la culpa. Hurón aceptaba a cualquiera que acudiera a él. Siempre que demostraras la habilidad necesaria, si te ganabas su aprecio, te daría dinero, hombres y naves de guerra. Incluso si habías tenido una enemistad sangrienta con él en el pasado. Con su poderosa elocuencia y su habilidad para ganarse el corazón de la gente, los corsarios rojos incluso contaban con miembros de algunos capítulos leales. Incluso había convencido a miembros de los lobos espaciales para que se unieran. Pensar que estos lobos salvajes habían caído ante el caos era increíble. Incluso algunos miembros de la Legión Negra se habían unido a él, atraídos por su fama. Incluso estuvo dispuesto a brindar refugio a muchos capítulos astartes leales durante sus cruzadas penitentes. Si Guilliman hubiera despertado unos años antes y hubiera conocido a Hurón, tal vez los corsarios rojos no habrían existido. Guilliman sin duda habría incorporado a este hábil hijo a sus propias fuerzas. Entonces, ¿qué información envió tu espía? Las fuerzas del caos están en contacto con Hurón. No sé si ha accedido, pero una parte de la flota del caos bajo su mando ya ha comenzado a moverse. Uno de mis ángeles caídos está en una de esas flotas. Su destino es Ultramar, en el Segmentum Ultima. ¿Ya has llegado a Ultramar? Su objetivo podría ser tú o el primarca genético. Debes advertir a los ultramarines de un posible ataque. Era bueno tener espías. No había que depender de vagas profecías para conocer los movimientos del enemigo. En ese momento, en la disformidad, un planeta entero corrompido por el caos servía de bastión a los corsarios rojos dentro de su dominio. Y había más de un planeta así. En la disformidad, además de los demonios, quienes podían ocupar un planeta como bastión eran poderosos señores de la guerra independientes o poseían una fuerza masiva. Y alrededor de estos planetas se congregaban cientos y cientos de naves de guerra. A Hurón le había llevado solo el 1% del tiempo que a Abaddon le había llevado reunir una flota que pudiera rivalizar con la suya. Entre estas flotas, incluso se podían ver muchos xenos. Estos piratas espaciales que vagaban por las diversas partes de la galaxia también eran una fuerza importante para los corsarios rojos. Hurón les proporcionaba materiales y riquezas, y ellos, a cambio, usaban sus vidas para reducir las bajas de los propios hombres de Hurón. Ambos bandos se apoderaban de lo que necesitaban. En ese momento, Hurón, cuyo cuerpo había sido reemplazado en un 50% por diversos dispositivos de soporte vital, estaba sentado en su trono, pensando. Este cuerpo le causaba dolor físico y mental a cada instante, pero Hurón no lo había vuelto loco. Se había convertido en uno de los pocos traidores relativamente cuerdos entre las fuerzas del caos. Los dioses oscuros, incluso Bastor ha puesto sus miras en un comerciante independiente. En su camino al poder, Hurón había tenido bastante contacto con estos comerciantes independientes imperiales y también había obtenido grandes beneficios de ellos. Pero, a su juicio, los comerciantes independientes y los piratas no eran la excepción. Nunca se había tomado a pecho a esas personas. Había oído que la cruzada negra de Abaddon había sido frustrada. Y ahora, los dioses oscuros no prestaban atención a ese campo de batalla, sino que le proponían un trato para ir a Macragge y cazar a un comerciante independiente. A Hurón le costaba no relacionar ambas cosas. Había rechazado directa e inquebrantablemente la propuesta de los dioses del caos de liderar a todas sus fuerzas para atacar Ultramar, encontrar a Lucan y matarlo. Como egoísta puro, no le beneficiaba ni a él ni a sus corsarios rojos. ¿Y las bendiciones de los dioses del caos? Si hubiera estado dispuesto a aceptarlas, no habría tenido que soportar su sufrimiento actual hace tanto tiempo. Pero, en lugar de convertirse en un ser demoníaco, prefería seguir existiendo en la forma de un hombre. Aunque su cuerpo actual distaba mucho del de un humano normal, aún apreciaba todo lo que podía obtener en este mundo como hombre. A sus ojos, sucumbir al caos era, en última instancia, un acto de impotencia. No quería rebelarse. Lo habían obligado a hacerlo esos altos señores, tan abominables, y las políticas corruptas del imperio.
Si esos altos señores hubieran estado dispuestos a proporcionarle recursos, incluso podría haber eliminado las fuerzas del caos en el torbellino para el imperio y aliviar su presión. Sin embargo, aunque él no estaba dispuesto a hacerlo, los innumerables y ambiciosos corsarios rojos sí lo estaban. Muchos ansiaban el poder de los dioses, y para obtenerlo, estaban dispuestos a intentarlo todo para complacerlos, dispuestos a convertirse en peones de los dioses del caos. Mi señor, Vingard ha tomado la fortaleza de piedra negra que Abaddon nos regaló y se ha marchado sin autorización. Además de él, otras flotas se han aliado con él y se han marchado. Los acompañan también muchos piratas xenos. Esto es una traición. Hurón miró al antiguo garra astral que tenía delante, un hermano que lo había acompañado a la disformidad. No mostró enojo alguno. Un ignorante que intenta ganar más fama y canjearla por el poder de los dioses del caos para reemplazarme. ¿Acaso falta gente así en los corsarios rojos? ¿Acaso estos necios, cegados por las tentaciones del caos, no han pensado en por qué los dioses quieren que hagan esto? ¿Los ultramarines, de verdad creen que será tan fácil derrotarlos? Eso no es luchar en la disformidad, sino en el espacio real. Déjenlos ir. Quizás puedan ayudarme a eliminar los elementos inestables de mis filas. Sí, mi señor. Entonces no enviaré una flota para detenerlos. Esperen, reúnan la flota. No nos uniremos directamente a la guerra, pero la fortaleza de piedra negra debe ser asegurada. Si Vingard no puede resistir, entonces traeré la fortaleza de piedra negra de vuelta. Este buque de guerra sigue siendo muy importante para los corsarios rojos. Me encargaré de ello de inmediato. Cuando se dio la orden de Hurón, las fuerzas que le eran completamente leales también comenzaron a zarpar, cruzando la turbulenta disformidad. Y en la fortaleza de piedra negra, donada por Abaddon, el traidor de los ángeles sangrientos, Vingard, lideraba a los corsarios rojos dispuestos a seguirlo hacia Macrauge. Considerando la rabia negra y la sed roja una maldición de la disformidad, había sido exiliado de su capítulo y declarado traidor. La enorme fortaleza de piedra negra estaba rodeada por las naves de guerra de varios piratas espaciales. Xenos, pieles verdes e incluso un grupo de Eldars oscuros errantes. Además de los corsarios rojos, también había una enorme nave de guerra de carne y hueso. Su tamaño era muy inusual. Desde fuera, no parecía una nave de guerra en absoluto, sino innumerables pecios espaciales fusionados a la fuerza mediante la hechicería del caos. Y Tseemch usaba su poder para abrirles un camino en el espacio. Tseemch ya le había prometido a Vingard que, si lo conseguía, ascendería a príncipe demonio y lo ayudaría a obtener el puesto de señor de los corsarios rojos. Y Vingard no solo estaba cooperando con Tseemch esta vez, sino también con el maestro de las forjas de almas, Bashtor. En ese momento, Bashtor, arrastrando su cuerpo blasfemo, caminaba por la fortaleza de piedra negra. Sus manos se deslizaron por los muros de la fortaleza, y el código fragmentario que representaba su poder divino fluyó dentro de esta nave de guerra, corrompiendo al espíritu de la máquina que albergaba. Bashtor podía sentir la locura del espíritu de la máquina, pero también percibía que aún se le resistía. Uno a uno, los tecnoherejes del Mechanicum Oscuro tomaron el control de la fortaleza de piedra negra. Vingard, puedo proporcionarte una gran cantidad de máquinas demoníacas, así como armas y equipo. También puedo proporcionarte naves de guerra cuando compitas por el puesto de señor de los corsarios rojos. Pero debes entregarme a ese humano. En el tono de Bashtor se percibía un odio manifiesto. A medida que la influencia de la tecnología traída por Lucan crecía, el patrimonio del dios de las máquinas también se fortalecía. Lucan estaba erosionando y arrebatando la parte que originalmente pertenecía de Bashtor. Sus planes para invadir el culto de la máquina sagrada habían fracasado casi por completo, y su conspiración para robar tecnología comenzando por las ramas del culto también había fracasado. La existencia de los sellos de pureza había convertido su orgulloso código basura del caos en una mera decoración. Su bajo coste permitía a Pavian que los tecnosacerdotes se colocaran uno cada vez que activaban una máquina, asegurando la pureza del espíritu de la máquina. Y los seguidores de Bashtor que se habían infiltrado en el Adeptus Mechanicus Imperial también habían sido derrotados por completo en sus enfrentamientos con el culto de la máquina sagrada. Su influencia dentro del imperio era cada vez menor. Sus seguidores incluso empezaban a dudar de si el código del caos que les había proporcionado era realmente lo suficientemente poderoso. Este cuestionamiento lo alejaba cada vez más de la divinidad con la que soñaba, y el poder de la fe que podían brindarle era cada vez menor.
Sabía muy bien que Shenchu usaba deliberadamente su poder para eliminar a Lucan, pero no le quedaba más remedio que comerse la manzana envenenada. Sintiendo que su poder se debilitaba, Bashtor supo que se le agotaba el tiempo. Lo único que podía hacer ahora era deshacerse de Lucan, apoderarse de todo lo que le pertenecía y demostrar su valía a sus seguidores. Para él, esto también era una apuesta arriesgada. Si perdía, le sería muy difícil recuperarse. Pero si ganaba, podría obtener beneficios sin precedentes. Para ello, había traído a su ejército de élite del Mechanicum Oscuro, así como las arcas del presagio, que no deberían haber aparecido aquí. Aún no controlaba por completo estas naves de guerra similares a naves de guerra. Estas naves de guerra vivientes necesitaban estar conectadas mediante sus neurohaces de acero demoníaco. Uno a uno, los demonios de la disformidad que habían firmado un pacto con Bashtor o habían sido capturados por la fuerza fueron unidos con latón, maquinaria y engranajes para controlar estas naves de guerra en su nombre. No fracasaré. Usaré la vida de ese supuesto comerciante independiente y el fracaso de los ultramarines esta vez para consolidar mi posición entre los corsarios rojos. Me convertiré en el señor de los corsarios rojos. Sin embargo, Bashtor se burló de las atrevidas palabras de Vingard. A sus ojos, estos astartes seguían siendo solo humanos débiles, sus herramientas para siempre. Al abrirse el paso disforme, innumerables naves de guerra se dirigieron a los diversos planetas de ultramar. Vingard era arrogante, pero no estúpido. Necesitaba a estos piratas y flotas bajo su mando para alejar a la flota de los ultramarines. Como antiguo leal, tenía cierta comprensión de los ultramarines y conocía su fuerza. En Macragge, los ultramarines no descuidaron la llegada de los custodios y los renombrados archimagos del Adeptus Mechanicus, enviando inmediatamente tropas para darles la bienvenida. En la región central de ultramar, dentro de los sistemas estelares controlados directamente por los ultramarines, el rico capítulo tenía su propia armada, cuya escala era comparable a cualquier flota dentro del imperio. Acompañado por una cañonera Thunderhawk proporcionada por los ultramarines, el grupo se dirigió al campo de aterrizaje de Macragge. Sin embargo, todo el planeta exudaba una atmósfera lúgubre y asesina. Ya había entrado en estado de alerta máxima. Naves de transporte volaban constantemente entre las naves de guerra en órbita a una frecuencia muy superior a la habitual, transportando todo tipo de suministros. Y al llegar, Lucan también descubrió que las naves de guerra de los ultramarines habían abandonado el puerto espacial y estaban en formación de batalla. Las fortalezas estelares fijas y las plataformas de defensa orbital también operaban a plena potencia. Lucan observó a través del cristal de la cabina el mundo natal de los ultramarines. Los imponentes y continuos complejos arquitectónicos representaban la riqueza de este mundo. Tierras fértiles, magníficos paisajes naturales, centros de manufactura y complejos industriales y militares existían en este mundo, lo que demostraba que los hijos de Guilliman también habían heredado su sabiduría para gobernar. Era un caso de quererlo todo. Política, economía, cultura e industria. Habían logrado que la industria y la ecología coexistieran en este planeta. Un gran número de mundos circundantes abastecían a Macragge. Macragge era apenas el segundo planeta que Lucan había visto que podía compararse con su propio Agathos. El hecho de ser el mundo natal de un primarca también le otorgaba una exención fiscal especial del imperio, lo cual fue una de las razones principales por las que pudo desarrollarse tan bien. El dicho "el verdadero imperio está en ultramar", la capital del segundo imperio en Macragge, no parecía ser solo una broma. Probablemente era difícil encontrar un lugar en todo el imperio más adecuado para que el común de los mortales viviera que ultramar. Si Lucan tuviera que elegir, no elegiría el rumoreado apartamento de 3 habitaciones y una sola sala en Terra, que valía un planeta entero. Si uno pasaba apuros en Terra, sería muy difícil progresar en la vida. Pero si pasaba apuros en ultramar, tal vez tuviera la oportunidad de ascender de clase. Los ultramarines, siguiendo el Codex Astartes escrito por su padre genético, habían limitado el número de miembros de su capítulo. Esto también significaba que habían delegado gran parte del control de los 500 mundos a mortales, y su propio control se limitaba a unos pocos planetas alrededor de Macragge. Sin embargo, los ultramarines aún mantenían su influencia dentro de los 500 mundos. Podría decirse que cada planeta de ultramar era un mundo de reclutamiento para los ultramarines. En estos planetas, existían numerosas academias militares que formaban fuerzas de reserva para ellos. En los mundos bajo el control directo de los ultramarines, la sociedad de todo el planeta era relativamente estable.
Este entorno social estable también significaba que rara vez se producían rebeliones a gran escala en estos planetas. Los ultramarines creían que los mortales merecían protección y respeto. Por lo tanto, la gente también creía en los ultramarines y creía que, bajo su liderazgo, sus vidas mejorarían. Los hábitos de los ultramarines también influyeron en la gente común de estos planetas. Creían en la importancia del trabajo honesto y en que el poder debía estar en manos de quienes eran capaces. Si alguna familia producía un ultramarine, lo consideraría un honor eterno, y toda la familia se beneficiaría de ello. En muchos planetas, incluso se erigían estatuas para quienes se unían con éxito a los ultramarines. Innumerables familias enviaban a sus hijos más destacados a los ultramarines para ser probados. Y a diferencia de la altísima tasa de mortalidad y el cruel proceso de selección de muchos capítulos, aunque la selección de los ultramarines también era muy peligrosa, los apotecarios del capítulo seguían tratando a los heridos y a aquellos con potencial durante las pruebas, incluso si fracasaban. Al regresar a sus planetas, aún podían destacar entre la gente común gracias a su experiencia y conocimientos previos. Podían optar por convertirse en siervos del capítulo o en miembros gloriosos de los auxiliares de ultramar. Estos fracasos no se debían a que no fueran excepcionales, sino a que había personas que destacaban más que ellos. El equivalente a ser el mejor estudiante en humanidades y ciencias, así como el mejor en los exámenes de física, en cada planeta. El método de reclutamiento estable y la semilla genética estable también se habían convertido en factores importantes en la capacidad de los ultramarines para producir tropas en masa. Al salir del Thunderauk, Lucan vio a los auxiliares ultramar bien equipados cerca del campo de aterrizaje. El físico de algunos de ellos era casi comparable al de un Astartes. Lucan sospechaba que si los ultramarines bajaban un poco sus estándares, estos también podrían transformarse en Astartes. Los pitufos de la era de la Legión no solo contaban con 250.000 hombres. Siempre lo fueron. Era suficiente para darle un dolor de cabeza a Horus. ¿Cómo era posible que nunca los exterminaran? Hijos del azul, nietos del azul, infinitos e inagotables. Lucan miró al frente. Un Astartes con el atuendo de bibliotecario, junto con otros dos veteranos ultramarines, los esperaba no muy lejos. Lucan incluso vio los laureles y las icónicas placas faciales que los adornaban. Un enorme y exquisito escudo de tormenta y una espada de energía eran sus armas. Santo cielo, ¿es ese el escuadrón de camilleros de la Guardia de Honor de los Ultramarines? Sin estos pitufos conocidos como la Guardia de Honor, tanto Gilliman como Calgar, el dios de la guerra de la UCI, probablemente habrían desaparecido hace mucho. Y para que un bibliotecario estuviera protegido por dos guardias de honor, Lucan sintió que ya había adivinado su identidad. Kaul también estaba descargando del Thunderauk el enorme contenedor metálico que contenía la armadura del destino. Contenía no solo el artefacto, sino también un equipo completo para ponérselo. Señor Tigurius, ellos son verdaderamente los custodios. En ese momento, quien había acudido a recibir a Lucan y a los demás no era Calgar, sino el bibliotecario jefe de los ultramarines, Tigurius. Al contemplar a los 6 custodios y al gran archimago Skaul, el rostro de Tigurius también se tornó solemne. ¿De verdad han salido los custodios de Terra? ¿Qué ha pasado en el Imperio? Un archimagos del Adeptus Mechanicus y un comerciante independiente con estatus de santo viviente, ¿por qué han visitado de repente Macrange? Pensó Tigurius. Combinado con los recientes levantamientos de culto que habían aparecido repentinamente en varias partes de ultramar, e incluso en el propio Macrange, Tigurius tuvo un mal presentimiento. Una enorme flota del caos, acompañada de piratas xenos, apareció repentinamente cerca de ultramar, atacando planetas de recursos y pequeños asentamientos. Además, descubrieron la identidad de estos invasores. El nombre de los corsarios rojos puso nerviosos a los ultramarines. Sabían que el enemigo que invadía ultramar no era una entidad sin nombre, sino una enorme partida de guerra del caos. El repentino ataque casi había destruido algunos de los planetas débilmente defendidos. El Mechanicum oscuro de Bastor, al enfrentarse a los tecnosacerdotes de Lucan, había parecido un tanto patético. Pero al enfrentarse a las flotas convencionales del Imperio, su código de desecho del caos aún podía desempeñar un papel importante. Sin mencionar que, esta vez, Bastor había actuado personalmente. El código de desecho del caos que él mismo había creado fue suficiente para paralizar los sistemas de potencia de fuego de las naves de guerra imperiales y sus plataformas de defensa. Los medios convencionales apenas podían contrarrestarlo.
Esto hizo que, por un momento, la irrupción del caos pareciera como si estuvieran en una tierra indefensa. Y la aparición de los Astartes renegados y este dios menor de la disformidad también obligó a los ultramarines a enviar las fuerzas de su capítulo para proteger estos mundos. Los juramentos que los ultramarines habían firmado con estos mundos les impedían quedarse de brazos cruzados. Los informes astropáticos enviados desde diversos lugares también permitieron a los ultramarines saber que esta invasión no era común. El informe de la aparición de Bastor, en particular, había hecho que Calgar abandonara personalmente Macragge para intentar desterrar a este dios oscuro menor. Y en su visión psíquica, Tigurius incluso vio a Macragge ardiendo. Pero dentro de esta visión, también vio esperanza. Inmediatamente informó a Calgar, quien estaba buscando a Bastor, de esta inusual visión. Y la confianza de Calgar en Tigurius lo impulsó a abandonar su misión y regresar a Macragge con todas sus fuerzas. Ningún lugar era más importante que este. Como bibliotecario jefe, Tigurius era sin duda uno de los mejores psíquicos de los capítulos astartes del imperio. Incluso podía vislumbrar un atisbo de la poderosamente enjambre tiránida. El cerebro de un psíquico normal probablemente sería quemado por la mente enjambre si se enfrentara a una reina norm. Y Tigurius poseía una habilidad única y poderosa en el arte psíquico de la adivinación y la profecía. Tenía la sensación de que esa supuesta esperanza podría venir de las pocas personas que lo precedieron. Y Lucano también miró al Tigurio que tenía delante. ¿Cómo pudieron los hijos de Guilliman producir un psíquico de este nivel? No debería ser así. Lucan podía percibir el poder psíquico de Tigurius. El poder psíquico del bibliotecario jefe de los cuervos sangrientos simplemente no era suficiente para ser percibido en su presencia. A sus ojos, la semilla genética supuestamente más estable era o bien excesivamente inestable o bien producía existencias absurdas. Un primarca genético con resistencia mágica negativa, pero aún podía crear un capitán Titus con resistencia mágica al máximo. Lucan entonces miró el bastón psíquico en la mano de Tigurius. Era una auténtica reliquia. Había demasiadas reliquias en el mundo de Waramer. La mayoría eran inútiles. Incluso una copa usada por un primarca genético podía considerarse una reliquia. Pero el bastón en la mano de Tigurius tenía una función especial. La razón por la que su poder psíquico era tan fuerte era inseparable a este bastón. El gran marcador el sigilita, un ser que podía rivalizar con dioses con un cuerpo mortal. En la mano de Tigurius estaba el bastón psíquico que había usado una vez. Este bastón le provocaba alucinaciones psíquicas de vez en cuando. En el mundo idealista de Waramer, Lucan incluso sospechaba que una brizna del alma de Malcador podría haber estado unida a este bastón debido a la veneración que la gente sentía por él. Si los cuervos sangrientos estuvieran aquí, ¿no intentarían todo para adquirirlo y llevárselo a casa? Honorable custodio y gran archimagos del Mechanicus, soy el bibliotecario jefe de los ultramarines, Tigurius. ¿Puedo preguntar por qué ha visitado Macragge de repente? Mientras Tigurius caminaba delante del grupo, su mirada se dirigió de inmediato a Lucan. Este había activado su propia sonda psíquica, lo que le hizo perder repentinamente su conexión con la psiónica por un instante. La energía de la disformidad circundante parecía haberse convertido repentinamente en un vacío. ¿Un intocable? No, no lo es, Tigurius negó rápidamente sus propias especulaciones. Astartes, venimos a cumplir la orden del emperador. Necesitamos ver a su señor del capítulo. Dijo primero el custodio acompañante. Y Caul lo siguió de cerca. Tigurius, he venido a cumplir mi acuerdo con el señor de Ultramar. ¿La orden del emperador? ¿Un acuerdo con el señor de Ultramar? Tigurius también quedó sorprendido por sus palabras. El maestro del capítulo Calgar no está en Macragge en este momento. Está de regreso. Calgar no está aquí. ¿Dónde está? Tigurius, nos apremia. Esto es crucial para la vida y la muerte del imperio. Lord Calgar ha llevado una compañía de guerreros para cazar una flota del caos. Al oír esto, Lucan también comprendió por qué Macragge estaba tan tenso. Parecía que los corsarios rojos que Kiper había mencionado ya habían lanzado su ataque contra Ultramar. Entonces, ¿definitivamente no podrá regresar en poco tiempo? Creo que sí, tardará al menos 2 o 3 días. Tigurius no esperaba que el tono de Lucan fuera tan urgente. Y ni los custodios ni los archimagos detuvieron la interjección de un comerciante independiente. Lucan entonces miró a los custodios y a Caul a su lado. Ellos también entendieron lo que quería decir.
Tigurius, como representantes del emperador en el imperio, los custodios, en nombre del emperador, exigen que lleves al archimago y a Lord Lucan al santuario sagrado donde duerme el hijo del emperador, Lord Guilliman. Despertarán al primarca durmiente y lo unirán de nuevo al gran plan del emperador para el resurgimiento de la humanidad. Las palabras del custodio aturdieron a Tigurius. Había visto esperanza en su visión, pero nunca imaginó que se manifestaría de ese. ¿Despertar al gran primarca genético? Los ultramarines nunca habían dejado de buscar la manera de despertar a su primarca, pero todos los intentos habían fracasado. Y ahora, unos forasteros habían llegado de repente y decían que podían despertarlo. Pero Tigurius no tenía autoridad para dejar entrar a estas personas al santuario sagrado donde dormía el primarca, incluso si eran los custodios. Lo siento, incluso con el acompañamiento de los custodios, no tengo la autoridad para acceder a su solicitud. Este asunto es de suma importancia. Debo informar al maestro del capítulo y obtener su permiso. Tigurius. No hay tiempo para que lo dudes. Los ataques de los corsarios rojos a los otros planetas son solo un cebo. Su objetivo soy yo. Es Macrauge. Y es tu primarca genético. Lucan originalmente había pensado que la aparición de los custodios le permitiría ir al lado de Guilliman sin ninguna obstrucción, pero no esperaba que estos ultramarines fueran tan disciplinados. Astartes. Obedeced la orden de Lord Lucan. Su palabra es la voluntad del emperador. Los custodios también sintieron cierta ira ante la reacción de los ultramarines. Ni siquiera estos leales pudieron impedirles completar la misión que les había encomendado el emperador. Caminaron hacia Tigurius, y la guardia de honor de los ultramarines a su lado también posó sus manos con cautela sobre las espadas de energía que llevaban en la cintura. Los auxiliares de ultramar, que se encontraban cerca, también apuntaron con sus armas a Lucan y su grupo. ¿Leales al imperio o a los ultramarines? Probablemente elegirían lo segundo. Esta era una desventaja inevitable del sistema de gobierno flexible del imperio. Justo cuando Tigurius forcejeaba, Lucan miró al cielo de Macrauge. Una comunicación urgente provenía del pionero estelar. Están aquí. ¿Ellos? Al segundo siguiente, Tigurius también sintió una perturbación en la disformidad. En el Inmaterium, un arca del presagio navegaba al frente de la flota de los corsarios rojos. Una creación blasfema llamada Pilar Guía del Alma, que requería la quema de psíquicos como combustible, guiaba a todas las flotas del caos que se encontraban tras él. El Pilar Guía del Alma era como un pequeño astronómico móvil para el caos. Y Chench, tras recuperar sus fuerzas, usaba su poder divino para calmar las tormentas de disformidad que los corsarios rojos no habrían podido cruzar. Una enorme grieta disforme se abrió por el impacto del poder divino de Chench. El poder de Chench inundó el velo entre el espacio real y la disformidad. Una tras otra, las naves de guerra del caos surgieron de la grieta que había rasgado el velo de la realidad. Esta flota del caos, mezclada con piratas xenos, se abalanzó de inmediato sobre la flota de los ultramarines más cercana. Y la entrada de la fortaleza de Piedra Negra y el arca del presagio supuso una presión sin precedentes para los ultramarines. Señor. Es la flota del caos. Tigurius y Lucan recibieron el informe de sus respectivas flotas casi al mismo tiempo. Lucan había pensado que la ofensiva del caos sería feroz, pero una fortaleza de Piedra Negra y un arca del presagio superaron sus expectativas. El bando imperial nunca había visto un arca del presagio. Toda la nave era como un enorme radiador de energía disieme. Las leyes físicas del vacío por donde pasaba comenzaron a distorsionarse. La flota de defensa de Macrauge comenzó inmediatamente a enfrentarse a las fuerzas del caos. Innumerables plataformas de defensa abrieron fuego simultáneamente. Y los ultramarines estacionados en Macrauge también se unieron a la batalla. El tamaño de estas dos naves de guerra del caos era demasiado grande, y la nave más poderosa de los ultramarines, el Honor de Macrauge, aún no había tenido tiempo de regresar a Macrauge. Lucan ordenó inmediatamente al pionero estelar que reforzara la flota de Macrauge. Afortunadamente, los ultramarines habían invertido una cantidad ingente de recursos en su mundo natal sin importar el coste. Esto permitió a la flota de Macrauge estabilizar la situación temporalmente, pero fue solo temporal. En ese momento, Bastor, a bordo del arca del presagio, ya había percibido a Lucan. Había una conexión especial entre ambos, quienes compartían la misma misión divina. Bastor percibía que el otro se encontraba en la superficie de Macrauge. Esto también lo puso un poco nervioso. Ubicado en el arca del presagio, liberó su poder divino con todas sus fuerzas.
Innumerables fragmentos de código del caos, creados mediante la hechicería del caos, comenzaron a invadir los sistemas de las naves de guerra imperiales que tenía delante. Durante un tiempo, los sistemas de control de fuego colapsaron y las redes de comunicación dejaron de funcionar. Esto creó graves problemas para la coordinación y la supresión de fuego entre las naves de guerra imperiales. Bastor era muy consciente de la opresión que el poder de Lucan ejercía sobre él. Como criatura pura de la disformidad, frente a él, sus métodos más poderosos y arrogantes eran inútiles. Debía confiar en los astartes del caos que lo acompañaban y en los tecnoherejes del Mechanicum oscuro bajo su mando para derrotar a Lucan por medios físicos, no disformes. Al final, aparecería para devorarlo y robarle su poder. Vingard, no pienses en aniquilar por completo esas flotas. Recuerda tu objetivo y el mío. Capturar a ese comerciante independiente y matarlo. Que la flota avance. Tenemos que desembarcar en Macrauge. Daemon. No necesitas enseñarme. Los perros del falso emperador no pueden detenerme. Destruiré el objetivo de los dioses oscuros junto con este mundo natal de los seguidores del falso emperador. En ese momento, Vingard claramente se estaba adelantando. En ese momento, la única nave de guerra con plena capacidad de combate era la Pionera Estelar. Su cañón principal, capaz de crear un vacío disforme, intentaba detener el avance del caos. Cada disparo tras su enfriamiento podía causar un daño sin precedentes a las naves de guerra corrompidas por el caos, pero una Pionera Estelar claramente no era suficiente para repeler por completo al enemigo. Los escudos de la Fortaleza de Piedra Negra y del Arca del Presagio eran suficientemente fuertes. Con su motor de salto táctico, el pionero estelar recorría el campo de batalla, buscando naves enemigas. Dondequiera que pasaba su cañón principal, la energía disforme se disipaba por completo, lo que provocaba que las dos enormes y blasfemas naves de guerra redujeran significativamente su velocidad. Incluso afectó el control de Bastor sobre ellas con su poder divino. Algunas de las maliciosas entidades disformes que habían sido atadas dentro del Arca del Presagio comenzaron a enloquecer, atacando a los tecnoherejes y a los demás demonios atados en su interior. Bastor hizo todo lo posible por recuperar el control de la nave. Su investigación sobre las arcas del presagio aún no había terminado. Incorporarla a la guerra ahora era un acto desesperado. Los diversos cascos antiguos de diferentes razas que vagaban por la disformidad estaban originalmente habitados por todo tipo de criaturas y males disformes. Con el enorme tamaño de su flota, las naves de guerra del caos atravesaban la formación imperial y se acercaban a Macrauge. Pero no se acercaron directamente a la órbita. La potencia de fuego defensiva terrestre antibuque, en la que se habían invertido grandes recursos, también podría causar una experiencia de pesadilla a las naves de guerra del caos. Uno a uno, los fanáticos corsarios rojos abordaron sus naves de desembarco. Muchos portaban balizas demoníacas obsequiadas por Sench. Mientras alcanzaran la superficie y las sembraran en el suelo de Macrauge, la corrupción disforme liberada invocaría demonios al universo material. También podría proporcionar balizas de teletransporte para las fuerzas subsiguientes. Las fuerzas que alcanzaran tierra destruirían la potencia de fuego terrestre de Macrauge y desplegarían más tropas para cazar a Lucan. Y no solo en el vacío. Con la llegada de los corsarios rojos, los seguidores ocultos del caos también empezaron a causar problemas. Aunque las fuerzas del caos en Macrauge no eran numerosas, algunos oficiales habían sido corrompidos en secreto. Aprovechaban la oportunidad para sembrar el caos. Afortunadamente, el sistema de defensa de Macrauge estaba lo suficientemente completo. En cuanto apareció el caos, los auxiliares se movilizaron para eliminarlos. Pero las fuerzas del caos finalmente desembarcaron. Y la primera oleada de ataques del caos no fueron los corsarios rojos, sino un gran número de cápsulas de desembarco de chatarra orca, acopladas a los corsarios rojos como asaltantes, que se precipitaron impacientes hacia la superficie incluso antes que ellos. Cuando estas cápsulas, repletas de orcos, aterrizaron, los orcos, al grito de Waak, comenzaron de inmediato a buscar a sus enemigos. Y para sembrar aún más el caos, Bastor incluso capturó a una parte de los genes de Alers que residían en el Arca del Presagio y los lanzó directamente contra Macrauge como arma. Capturar a estas aterradoras criaturas le había costado bastante esfuerzo. El informe de la aparición de los genes de Alers sobre el terreno se difundió de inmediato al más alto nivel. Esto provocó que los ultramarines desviaran de inmediato un gran número de tropas para eliminar a estos enemigos. Los ultramarines no querían soportar otra invasión de tentáculos tiránidos.
Y los corsarios rojos, que habían desembarcado con éxito, también colocaron las balizas del caos en el suelo. La corrupción comenzó a extenderse, las leyes de la física comenzaron a distorsionarse y se abrieron una tras otra pequeñas grietas disformes. Uno a uno, los Chaangors de Tseentch surgieron de su interior, mezclados con diversos demonios del dominio de Tseentch. La hechicería disforme comenzó a extenderse por Macrauge. Los tecnólogos del Mechanicum Oscuro también trajeron sus máquinas demoníacas. Se podría decir que Bastor se la jugó todo. La cantidad de máquinas demoníacas era inimaginable. Abran fuego con todas las armas de defensa planetaria. Avisen al capitán Sicarius. Protejan el santuario sagrado donde duerme el primarca. Prevengan el ataque enemigo. Ordenen a todos los miembros del capítulo que detengan al enemigo a toda costa. Que los auxiliares mantengan sus posiciones y protejan a la gente. Por Macrauge. Valor y honor. Los ultramarines lanzaron de inmediato un contraataque. Pero todo el capítulo en Macrauge contaba ahora con solo la mitad de sus efectivos. Era casi imposible expulsar al enemigo de Macrauge en poco tiempo. Y la dirección de las acciones enemigas era muy clara. El campo de aterrizaje donde se encontraba Lucan. Esto también hizo creer a Tigurius que el caos realmente venía a por Lucan. Y lo que Tigurius tenía que hacer ahora era proteger el santuario, esperar el regreso de Calgar y el apoyo de las otras flotas de los 500 mundos. Lucan observó en silencio las acciones de Tigurius. Se acercó a Tigurius. La guardia de honor a su lado intentó detenerlo, pero se dieron cuenta de que ni siquiera podían ver el movimiento de Lucan antes de ser brutalmente empujados a un lado. Un mortal sin armadura había retenido fácilmente a un miembro de la guardia de honor. No te acerques al señor Tigurius. Y en el momento de su conmoción, los custodios también dieron un paso al frente y retuvieron a la otra guardia de honor y a los auxiliares que los rodeaban. Los auxiliares observaron las armas en sus manos, que se habían partido en dos, y por un instante no supieron qué hacer. Y Tigurius, que había alzado su bastón psíquico, también descubrió que no podía movilizar ni una pizca de energía psíquica. Tigurius, no lo dudes más. Los custodios están aquí, ¿qué más puedes no creer? ¿Te engañaría el emperador? Quizás puedas detener el ataque terrestre del enemigo, pero ¿sabes lo aterradora que es la fortaleza de Piedra Negra? ¿Tiene Macrauge un escudo de defensa planetaria comparable al de Cadia? Incluso si logras bloquear sus cañones, ¿qué planeas hacer si se desespera y simplemente embiste a Macrauge? Preguntó Lucan a Tigurius. Te ayudaré a contener a la flota del caos. Llévame al lado de Guilliman. No querrás convertirte en el pecador de los ultramarines, ¿verdad? Contener la flota del caos solo tú. ¿No tienes solo una nave de guerra? Tengo mis métodos. Al mirar a Lucan, Tigurius finalmente decidió creer en la visión que había tenido. Una vez había salvado a Macrauge con esta habilidad. Esperaba poder hacerlo de nuevo esta vez. Bien. Tú, sígueme. Lucan entonces comenzó a comunicarse con sus propias fuerzas. La flota convencional de Lucan era ciertamente difícil de comparar con una fortaleza de Piedra Negra, pero la lanza de Adun sí. Lucan contactó simultáneamente con las fuerzas de la dinastía en Lorisia y con los Zergiprotos cerca de sus respectivos mundos natales, Charia y Ur. Si lograba resucitar a Guilliman, también significaría que, inevitable y oficialmente, entraría en el escenario del imperio. Seguir ocultando su fuerza ya no tenía sentido. Con el apoyo del emperador, y con Guilliman, un hijo de un dios que caminaba entre los mortales, también podría ayudarlo a resistir la presión del gobierno imperial. Si realmente llegara el momento, simplemente dejaría que Guilliman decapitara a los altos señores enemigos. De todos modos, lo haría más tarde. Aún tenía fe en Guilliman. Sin duda sería capaz de distinguir entre lo importante y lo que no. Tigurius, dile a tu flota que una flota de mi dinastía y una flota Xenos llegarán pronto al campo de batalla. Dile a tu flota que no las ataque. ¿Xenos? Y cuando la orden de Tigurius llegó a la flota Macrauge en el vacío, aunque los comandantes de estos buques de guerra no pudieron entenderla, todos optaron por aceptar la orden. Bajo la guía de Tigurius, Lucan y Kaul, portando la armadura del destino, se dirigieron al santuario de la verdad donde yacía Guilliman, a toda velocidad. Los astartes del caos y las máquinas demoníacas, lideradas por los tecnoherejes del Mechanicum Oscuro, que habían desembarcado en Macrauge, guiados por los sentidos de Bastor, también se abrían paso a muerte hacia el santuario. Usando la grieta de disformidad abierta en la superficie de Macrauge, la verdadera forma de Bastor también apareció en la superficie. Lucan era demasiado importante para él. Tuvo que correr el riesgo.
Varios demonios gigantes lo siguieron, y un gran número de Eldrakes también volaban en círculo sobre su cabeza. Y el propio poder de Bastor también superaba al de un gran demonio de primer nivel. Abrieron paso continuamente a través de una línea defensiva tras otra. Los vehículos destruidos, usó un método blasfemo para mezclar directamente las almas de los humanos muertos, convirtiéndolas en nuevas máquinas demoníacas que se lanzaban contra los humanos inquebrantables. El artífice, el señor de las forjas de almas. Esos eran sus verdaderos nombres. Y liberaba continuamente código basura del caos, paralizando las posiciones de los defensores de Macrauge. Cientos de corsarios rojos también se unieron a sus filas. Y en el vacío, la fortaleza de Piedra Negra se acercaba cada vez más a la órbita de Macrauge. Los cruceros de asalto de los ultramarines intentaban desesperadamente abordarla para detener la fortaleza. Pero los corsarios rojos e innumerables demonios de Thames les bloquearon el paso. Vingard cedió temporalmente el mando y el control a los tecnoherejes del Mechanicum Oscuro, y él mismo se lanzó a la batalla para eliminar a los grupos de abordaje de los ultramarines. Estaba extremadamente furioso por la repentina salida de Bastor de la flota. A sus ojos, Bastor iba a robar el botín de guerra que debería haberle pertenecido. Justo cuando Vingard había acabado con 2 ultramarines que intentaban asestarle un ataque de decapitación, una flota que no pertenecía a ninguno de los bandos del campo de batalla apareció de repente en las formaciones de augures. La primera en entrar en el campo fue la flota humana de Lorisia, liderada por Damon. Eran los más cercanos a Macrauge y tampoco se vieron afectados por el código de desecho del caos. Poco después, la lanza de Adun, brillando con una luz dorada, también entró en el campo de batalla a través de la telaraña por la que había entrado antes, seguida de un salto de disformidad. A medida que la lanza de Adun se acercaba al campo de batalla, las unidades voladoras producidas también la acompañaban, escoltándola. Las tempestades avanzaban en formaciones ordenadas. Artanis no había decidido producir los portanaves más grandes ni el núcleo de la nave nodriza. Incluso si los hubiera producido, el número actual de protos no era suficiente para pilotar naves de guerra tan grandes. Tan solo mantener la operación de la lanza de Adun había consumido a una gran parte de la población protos. Y las últimas en entrar en el campo fueron las naves de guerra biológicas de Char. La nave de guerra biológica de los Zerg, el Leviatán, también abandonó Char por primera vez. 15 naves de guerra de carne, creadas por los Zerg con una gran cantidad de energía y biomasa, agitaban sus tentáculos. Dentro estaban Kerrigan e innumerables Zerg ansiosos. Y los capullos de los leviatanes también estaban incubando varias unidades voladoras Zerg en el vacío. Un salto tan largo tuvo sus consecuencias. Kerrigan percibió que los leviatanes estaban ligeramente debilitados, así que les ordenó producir tantas unidades voladoras como fuera posible para ayudar en la batalla. Mutaliscos, devoradores, señores de la cría. Eran las fragatas de las naves de guerra biológicas Zerg. Kerrigan, déjanos esa fortaleza de Piedra Negra. Esa nave de guerra biológica parecida al arca del presagio, te la dejo a ti y a tus Zerg, le dijo Artanis a Kerrigan. No hay problema. Mis Zerg entrarán directamente en esta nave y la destruirán. En ese momento, Kerrigan, transformada en reina de las espadas, también se encontraba en la cámara de carne de un leviatán. Los Zerg estaban en un estado de extrema excitación. La gran reina estaba a su lado. Esta vez, la reina los guiaba directamente. Artanis, Kerrigan, la batalla en el vacío depende de ustedes. Yo llevaré a los incursores y a los centinelas nocturnos para proteger a Lord Lucan. Las naves de guerra que la dinastía había enviado no eran muchas, y la ventaja de la Gorgona en una batalla de flotas era demasiado pequeña. Damon decidió aprovechar al máximo sus propias fortalezas. Con la movilidad intraplanetaria de la Gorgona, podría ayudar a los ultramarines a eliminar a los enemigos que habían desembarcado en la superficie. Y la capacidad de combate terrestre de los incursores podría establecer una línea defensiva segura cerca del santuario sagrado donde dormía Guilliman, para ganar tiempo para Lucan. La repentina aparición de los protos y los Zerg, razas jamás documentadas, atrajo la atención de ambos bandos. Y una nave de guerra de 100 kilómetros de largo como la lanza de Adun fue aún más impactante. Su escala demostraba su gran potencia. Solo la tecnología avanzada podía impulsar una nave de este tamaño a navegar en el vacío. La entrada de las naves de guerra de las 3 razas fue demasiado repentina. Los comandantes de la flota de los ultramarines reprimieron a la fuerza el impulso de atacar a estos xenos, especialmente a las naves de guerra biológicas de los Zerg, que les recordaban a los tiránidos, ambos eran demasiado similares.
El desastre que el zarcillo tiránido había provocado en Macragge aún estaba fresco en sus mentes. Los tiránidos casi habían destruido Macragge, e incontables personas habían sido sacrificadas en esa batalla. Cuando los leviatanes pasaron junto a los buques de guerra Macragge sin atacar, comenzaron a creer que estos xenos realmente estaban allí para ayudarlos. Tigurius escuchó el informe de la flota y miró a Lucan con incredulidad. ¿Qué pasa con estas flotas? ¿Qué son esos buques de guerra biológicos? Esos no son tiránidos. Pueden considerarlos armas biológicas que he creado. Los custodios me respaldarán. Que su flota preste atención a la IF. No los ataquen. En el momento en que aparecieron los Zerg, Tigurius sintió algo de pánico. La mente colmena de los Zerg se extendió por el vacío, recordándole cuando alguna vez había escudriñado la mente colmena tiránida. Sin embargo, los custodios a su lado no mostraron ninguna actitud hostil, lo que lo tranquilizó temporalmente. Las gorgonas comenzaron a atravesar la atmósfera y a penetrar en Macragge, reprimiendo de inmediato a los rebeldes del caos en tierra con su potencia de fuego. Los Eldraques, controlados por Bastor, también se lanzaron contra estas naves de guerra en un contraataque, y las bestias de Tzeentch también se lanzaron hacia las gorgonas. Los centinelas nocturnos llevaron a los incursores y a los aviones de transporte a las inmediaciones del santuario para ayudar a los auxiliares y a los ultramarines en su defensa. Y en el vacío, los protos y los Zerg también comenzaron a encontrarse con las naves del caos. Los leviatanes lanzaban continuamente cañones de bioplasma contra las naves, y las unidades voladoras Zerg corroían las placas de blindaje de las naves con sus ataques ácidos. Entonces, una gran cantidad de cápsulas de desembarco de esporas con tentáculos retorcidos fueron expulsadas, penetrando en el interior de las naves a través de las grietas corroídas. La lanza de Adun también comenzó a usar la energía del núcleo solar para cargar su cañón principal. La energía de la solarita se absorbía continuamente. La lanza de Adun disparó un rayo de luz deslumbrante y continuo que abarcó todo el campo de batalla. El vacío se iluminó con este rayo. El rayo impactó directamente en la imponente fortaleza de Piedra Negra. El caos que la cubría se ondulaba continuamente bajo el torrente, y su escudo, ya debilitado, comenzó a colapsar. En el momento en que el escudo de la fortaleza de Piedra Negra se sobrecargó, la lanza solar también agotó temporalmente su energía. Pero la alta temperatura residual derritió una grieta en la robusta armadura de la fortaleza de Piedra Negra, y los rebeldes del caos circundantes fueron vaporizados. Carax, sigue cargando con la lanza solar. Por los protos. Templarios. Reúne tus fuerzas. Destruye a estos enemigos. Las tempestades liberaban continuamente enormes orbes de energía para detener el avance de la flota del caos y seguían dañando la fortaleza de Piedra Negra. A medida que la distancia se acortaba, los prismas de disformidad que transportaban a las fuerzas protos también comenzaron a desplegar templarios y máquinas de guerra en el interior de la fortaleza de Piedra Negra. Carax, el mando de la lanza de Adun es tuyo. Llevaré a los templarios a capturar este buque de guerra. Lord Lucan necesita esta fortaleza de Piedra Negra. Jerarca, ten la seguridad de que déjamelo a mí. Tras observar el poder de la lanza de Adun, la flota del caos también fijó su objetivo en ella. Las tempestades se enfrentaron a las naves de guerra del caos, y la flota de los ultramarines también comenzó a asistir a la lanza de Adun en un contraataque. Aunque detestaban a los xenos, necesitaban esta nave de guerra para detener la fortaleza de Piedra Negra. Y mientras Macragge era atacada, los sistemas estelares cercanos también desplegaron inmediatamente sus propias flotas. Naves de guerra dispersas se abrieron paso a través de la disformidad y entraron en Macragge. Los Zerg de Kerrigan también se habían acercado al enorme arca del presagio. Los leviatanes carecían de escudos de energía para bloquear el daño y solo podían confiar en sus robustos caparazones biológicos para resistir el fuego de cañón del arca. Comparados con las naves de guerra protos, el dominio de los Zerg en el vacío era mucho menor. Dos leviatanes usaron sus propios cuerpos como cobertura para proteger el avance de las fuerzas subsiguientes. Su piel ya estaba agujereada por las explosiones y se encontraban al borde de la muerte. Pero a menos que los mataran por completo, los leviatanes podrían seguir avanzando. Blandieron sus tentáculos, aplastando los torpedos que se aproximaban. Y los tecnoherejes del Mechanicum oscuro en el arca del presagio torturaban desesperadamente a los espíritus máquina blasfemos y a los demonios atados, obligando al arca a lanzar ataques aún más potentes.
Para cuando estos dos leviatanes se convirtieron en innumerables trozos de carne flotando en el vacío por el incesante fuego de cañón, los leviatanes restantes ya se habían acercado al arca del presagio. La presionaron contra ella, inutilizando sus poderosas armas de largo alcance. Sus tentáculos oscilantes destrozaron directamente sus cañones de defensa puntual externos. Y sus cañones de bioplasma, con su ácido altamente corrosivo, comenzaron a abrir brechas en los puntos débiles de esta nave de guerra desorganizada. Las dos púas de blindaje biológico en sus proas perforaron el interior de la nave. Innumerables Zerg entraron a través de las púas y comenzaron a matar todo lo que se encontraba dentro de esta nave de guerra corrupta. Tras abordar con éxito, las reinas comenzaron a liberar Creep, iniciando una batalla territorial con la carne blasfema generada por la corrupción disforme dentro de la nave. El Creep púrpura comenzó a devorar la carne corrupta que crecía en las cubiertas y mamparos de la nave. Sin embargo, esta carne corrupta, con vida propia, se multiplicaba continuamente bajo el suministro de energía disforme, intentando destruir al Creep invasor. La corrupción disforme del arca del presagio era simplemente demasiado severa, provocando diversos fenómenos antifísicos que ocurrían constantemente en su interior. Estar dentro era comparable a estar directamente en la disformidad. Las naves abandonadas que habían vagado en la disformidad durante incontables eras habían acumulado desde hacía tiempo una enorme cantidad de energía disforme. El Creep y la carne corrupta se devoraron mutuamente. La carne corrupta, provista de energía de disformidad, pareció dominar por un tiempo, pero el Creep también absorbía la energía, enviándola de vuelta a los leviatanes. El déficit creado por su rápido salto se reponía rápidamente, y se enviaba más energía a los charcos de desove para producir más Zerg. A medida que más reinas se unían y absorbían suficiente energía, el Creep finalmente comenzó a expandirse. Y dentro del arca del presagio, los demonios atados fueron liberados. Las máquinas demoníacas se movían en grupos, y los servidores de combate corruptos también intentaron expulsar a los Zerg de esta nave de guerra. En tierra, Bastor también percibía todo lo que ocurría dentro del arca del presagio. La repentina entrada de los protos y los Zerg lo ponía aún más nervioso. Y las gorgonas que flotaban en el cielo también le causaban graves problemas en su avance. Más rápido. Más rápido. Desafortunadamente, cuanto más se acercaba al santuario donde estaba Guilliman, más fuertes se volvían las fuerzas defensivas humanas y sus contraataques eran más resueltos. Y Kerrigan también había pisado el arca del presagio. Al sentir la energía del caos extendiéndose por el aire, Kerrigan también sintió un profundo asco. Si una fuerza mortal hubiera irrumpido en el interior del arca del presagio, este poder probablemente ya estaría erosionando sus cuerpos. Y las indescriptibles visiones dentro de la nave de guerra, combinadas con los susurros disformes generados por la alta concentración de energía del caos, serían suficientes para volver loco a un mortal común. Los susurros demenciales de la disformidad y la inyección de una densa cantidad de energía disforme intentaban corromper a Kerrigan y a sus Zerg. Pero los Zerg, para empezar, no tenían conciencia de sí mismos, ni la emoción del miedo. Susurren todo lo que quieran, de todas formas no lo entiendo. La mente colmena los protegió de la corrupción del caos. Sin embargo, Kerrigan también descubrió que algunos de los Zerg más pequeños habían sufrido mutaciones especiales bajo el torrente de densa energía disforme. Dejando de lado temporalmente el afán de estudiarlos, Kerrigan ordenó a otros Zerg que los capturaran como muestras para investigaciones posteriores. Pero no solo los Zerg vivían sin miedo en esta nave de guerra. También estaban los motores demoníacos y los autómatas corruptos y modificados. Ningún bando detendría sus acciones hasta que uno de ellos estuviera completamente muerto. Los complejos pasillos del interior del arca del presagio se convirtieron en una ventaja para los Zerg, mientras que los cuerpos puramente mecánicos de los motores demoníacos se convirtieron en su desventaja. Los Zerg, conocidos como víboras y corruptores, podían escupir una nube de veneno que inutilizaba las armas energéticas y ralentizaba el suministro de energía de la forja de almas al cuerpo blasfemo. La baba escupida por los segundos erosionaba la armadura de las máquinas demoníacas. Una vez atrapados en combate cuerpo a cuerpo y perdiendo su capacidad de eliminar a los Zerg a gran escala, estos usaban su número para abrumar a estos oponentes debilitados. El mecanismo evolutivo de los Zerg había desarrollado desde hacía tiempo su propio conjunto de tácticas para enfrentarse a enemigos puramente mecanizados. Sus afiladas espinas y garras destruían todo instrumento que encontraban a su paso, especialmente esos neurohaces de acero demoníaco.
Por cada segmento del neurohaz que se cercenaba, el control de Bastor sobre esta blasfema nave de guerra se reducía en una fracción. La corrupción de esta nave de guerra era demasiado profunda. Lucan no tenía intención de dedicar el esfuerzo a purificar este producto puro del caos. Su petición a Kerrigan fue destruirla por completo. Bajo la protección del enjambre, Kerrigan comenzó a adentrarse en esta blasfema nave de guerra, buscando el control central conocido como los barqueros. Nadie podía pilotar una nave de guerra así por medios convencionales. Ni siquiera aquellos bendecidos por el caos podían controlar sus sistemas extremadamente retorcidos, expuestos a la disformidad durante mucho tiempo, mediante ningún conjunto de cogitadores ni espíritu máquina. En cada zona con un neuropaquete de acero demoníaco, se producía la fusión de un demonio y una entidad física. Fueron esclavizados y atados, asumiendo las funciones de la tripulación original. Una hechicería maligna desconocida hizo que estos demonios obedecieran las órdenes del capitán de la nave y controlaran esta blasfema nave de guerra en su nombre. Pero esto también significaba que, una vez destruidos estos barqueros, el arca del presagio recuperaría su autonomía. Bastor no podría controlarla, y el propio buque de guerra destruiría a quienes intentaran controlarla desde dentro. Pronto, Kerrigan, usando sus poderes psíquicos, siguió un neuropaquete de acero demoníaco y encontró a un barquero. La carne y la máquina se fusionaron. Un monstruo humanoide estaba incrustado en la pared, con los ojos desorbitados y un gran número de extremidades cercenadas conectadas a su cuerpo. Kerrigan observó con asco la extraña existencia que se extendía ante ella y, sin vacilar, la destruyó con sus poderes psíquicos. Y al morir el barquero de la zona, una parte del arca del presagio se desconectó de inmediato. Algunas de las entidades de la disformidad que aún luchaban contra los Zerg comenzaron a atacar indiscriminadamente tanto a los Zerg como a los motores demoníacos. Al presentir todo esto, Kerrigan supo que no necesitaba destruir a todos los barqueros. Bastaría con la mitad para que el arca del presagio perdiera por completo su capacidad de combate. Instó a los Zerg a acelerar su ataque, sin importar las bajas. Esta nave de guerra, que irradiaba energía de disformidad, era el mejor alimento para los Zerg. Y Artanis también había entrado ya en el interior de la fortaleza de Piedra Negra, e incluso se había encontrado cara a cara con los ultramarines que habían irrumpido antes que él. Los prismas de disformidad comenzaron a transportar a templarios y sondas al interior de la fortaleza de Piedra Negra. Las sondas inmediatamente comenzaron a construir pilones, baterías de escudos y cañones de fotones. Los drones de combate protos, llamados centinelas, generaban un gran escudo semisólido, conocido como escudo guardián, a su alrededor, que reducía eficazmente el daño cinético y energético de las armas entrantes. Los impenetrables campos de fuerza que creaban, con forma de muro, comenzaron a bloquear las rutas de refuerzo del enemigo para ganar tiempo para la entrada inicial de los protos. Rápidamente se formó una sencilla posición defensiva. Uno a uno, templarios e inmortales fueron transportados a la fortaleza de Piedra Negra, con Artanis entre ellos. Los templarios y los corsarios rojos que llegaban, así como los demonios tchenchianos invocados mediante sacrificio dentro de la fortaleza de Piedra Negra, comenzaron a luchar. Las espadas 100 manos de los templarios eran excepcionalmente efectivas contra criaturas de la disformidad pura, capaces de penetrar las barreras psíquicas formadas por la hechicería maligna de Tsench. Los recuerdos de combate acumulados durante las largas vidas de los templarios tampoco eran inferiores a los de los astartes del caos, y la existencia del Kala hacía que la cooperación de los protos fuera casi perfecta. Los techos absurdamente altos de la fortaleza de Piedra Negra incluso podían albergar algunas de las unidades aéreas más pequeñas de los protos. 20 vehículos voladores llamados Fénix sobrevolaban el campo de batalla, eliminando unidades enemigas clave. Los rayos tractores antigravedad que transportaban podían elevar directamente unidades no pesadas del suelo, exponiéndolas al fuego de los inmortales. Esto era especialmente efectivo contra los seguidores y demonios de Tsench, capaces de lanzar hechicería de disformidad. Las llamas tchenchianas que desataban eran suficientes para derretir la armadura de un inmortal. Una vez perforada la cabina, los ya gravemente heridos y frágiles protos que se encontraban en su interior podían ser fácilmente aniquilados. La amenaza de estos demonios era mucho mayor que la de los corsarios rojos. Jerarca, se ha despejado una zona de aterrizaje para las fuerzas subsiguientes. El señor dijo que alguien vendría a nuestro encuentro y nos guiaría para matar al comandante enemigo. Sin embargo, uno de nuestros equipos fue bloqueado por esos humanos llamados ultramarines. Incluso tuvimos un conflicto.
¿Hubo víctimas? No, pero 2 templarios resultaron heridos. Nuestros ataques fueron muy moderados y no dañamos al otro bando. Llévame allí. En ese momento, entre el grupo de abordaje de los ultramarines, más de 40 se encontraban en un punto muerto con los protos, utilizando las murallas y una sencilla cobertura. Tras ellos se alzaba un acorazado sagrado. Su cañón de asalto apuntaba hacia adelante. En cuanto aparecieran los protos, abrirían fuego sin dudarlo. Capitán Michaelus. Son unos xenos desconocidos. Lo sé. Su efectividad en combate es altísima. ¿Cómo entraron estas criaturas en la fortaleza de Piedra Negra? Parece que también atacan a los traidores y demonios. ¿Deberíamos atacar, capitán? Espera un poco más. Primero podemos dejar que esos xenos debiliten la fuerza de los traidores, y luego los aniquilaremos a ambos. La fuerza que irrumpió en la fortaleza de Piedra Negra era la tercera compañía de los ultramarines. Habían alcanzado gran fama en la guerra contra los tiránidos. Incluso el estandarte de su compañía era una cabeza tiránida cercenada. Para combatir a corta distancia a los xenos, la compañía contaba con un buen número de exterminadores y un gran número de poderosas armas cuerpo a cuerpo. Los miembros de la compañía también acudían con frecuencia a los guardianes de la muerte para entrenarse y aprender a enfrentarse mejor a los xenos. Eran expertos en la lucha contra alienígenas. Esto también intensificó su odio y hostilidad hacia los xenos. Y al ver a estos protos, que parecían una fuerza amiga, no les dieron buena cara e incluso los atacaron directamente. En ese momento, una voz apareció repentinamente en la mente de Michaelus. Era la voz de Artanis. Mediante la vibración de la energía psíquica, la voz resonó directamente en su cerebro. Xenos. Sal de mi mente. No hay necesidad de negociar entre nosotros. La fortaleza de Piedra Negra bloqueó la señal de Macragge, lo que significaba que Michaelus no había recibido el mensaje de Tigurius. Humano. Pertenecemos a la dinastía de comerciantes independientes de Mongorte. Seguimos las órdenes de Lord Lucan para ayudarte a capturar esta fortaleza de Piedra Negra y aniquilar a los seguidores del caos. Tu bibliotecario jefe, Tigurius, ya ha enviado un mensaje a tu flota y a tu capítulo. No somos enemigos, sino amigos. Puedes recibir un mensaje de tu capítulo a través de la brecha que hemos abierto para verificar. No tomaremos la iniciativa de atacarte, pero espero que no vuelvas a dañar a mi gente. Pase lo que pase, el caos es nuestro enemigo común. Nunca podremos ser amigos. Malditos xenos. Sin embargo, las palabras de Artanis aún surtieron efecto. Aunque Michaelus odiaba a los xenos, por las acciones de los protos, sabía que sus enemigos también eran los del caos. La estricta disciplina de los ultramarines impedía que el odio lo cegara. Como capitán, debía tomar las decisiones tácticas más efectivas en batalla. La mejor estrategia ahora era evitar temporalmente el conflicto con esta poderosa raza, los protos. Eso solo beneficiaría al caos. Al mismo tiempo, intentaba constantemente comunicarse con el mundo exterior. La lanza de Adun y la flota de la Tempestad, que se encontraban en el exterior, habían causado graves daños al blindaje exterior de la fortaleza de Piedra Negra, lo que también permitía a los guerreros de la tercera compañía establecer una conexión apenas difusa con el exterior. El mensaje que recibió Michaelus confirmó las palabras de Artanis. Sin embargo, no comprendió la decisión de Tigurius. La tercera compañía podía abstenerse de atacar a los protos, pero no cooperaría en absoluto con estos xenos. Al ver que la tercera compañía comenzaba a moverse en dirección opuesta, Artanis también respiró aliviado. A sus ojos, estos guerreros llamados astartes en este mundo eran terriblemente paranoicos. Tras persuadir a los astartes de la tercera compañía de los ultramarines para que se marcharan, los protos también recibieron a los asistentes que Lucan había mencionado. Los que acudieron eran 2 ángeles caídos encapuchados. Estos ángeles caídos, que parecían haber caído ante el caos, en realidad practicaban su lealtad a su primarca y al imperio a su manera. No esperaban que Kiper les pidiera que ayudaran a unos xenos. Aunque no podían decir que los odiaran, no les gustaban. Parecía que todos los astartes leales eran así. A sus ojos, la cooperación de este comerciante independiente, Lucan, con los xenos, o incluso su crianza, había llegado a tal extremo. Al sentir la energía psíquica en Artanis y los protos, estos ángeles caídos también se sorprendieron de no haber sido corrompidos por el caos. En circunstancias normales, cualquier raza con este nivel de poder psíquico habría sido el objetivo de los 4 dioses del caos hace mucho tiempo. Sin embargo, para que los 4 dioses corrompieran a los protos, tendrían que invadir el Kala.
Y para invadir el Kala, primero tendrían que lidiar con la proyección disforme de Lucan, que servía de nexo central. En ese momento, la proyección Sarnaga también se fortalecía, y el emperador siempre observaba desde un costado. Esto era claramente algo que los 4 dioses no podían hacer en ese momento. Protoss, Lord Keeper nos ha enviado para ayudarlos. Reúnan a sus tropas. Les guiaremos. La estructura interna de la fortaleza de Piedra Negra era extremadamente compleja. Era imposible descifrar las rutas internas en poco tiempo. Pero no solo conocían las rutas, sino también muchas de las medidas defensivas internas. Se decía que las fortalezas más sólidas solían ser destruidas desde dentro. En ese momento, la cordura de Vingard se estaba erosionando lentamente por la rabia negra de los ángeles sangrientos. Aunque había caído en manos del caos, los síntomas de este tormento aún aparecían. La repentina aparición de los protos había trastocado por completo sus planes. A sus ojos, la invasión, destinada al éxito, había sido prácticamente abortada desde el principio. Las pérdidas de los corsarios rojos bajo su mando eran cada vez mayores. Si ganaba, estaría bien. Pero si perdía, incluso si escapaba, los demás corsarios rojos lo devorarían vivo. Esta era la forma más común y rápida de ascender en una partida de guerra del caos. Y sabía que Euron no le perdonaría en absoluto sus acciones no autorizadas. Como alguien a quien se le había otorgado el mando o la autoridad para proteger la fortaleza de Piedra Negra, conocía a Euron mejor que nadie. Euron no era cruel ni torturaba a sus oponentes, pero tampoco dudaba en matarlos. Vingard observó el equipo de monitoreo de la fortaleza Blackstone. Con la intervención de los protos, la presión sobre los ultramarines se había reducido considerablemente. Reunieron de nuevo a sus escuadrones dispersos en la fortaleza de Piedra Negra y continuaron su asalto. Y cuando Vingard vio a los 2 ángeles caídos, rugió. Traidores. No podía creer que esta escoria, sucumbida al caos, realmente ayudara a los protos. Estos ángeles caídos eran muy fuertes. Muchos de ellos gozaban de gran prestigio entre los corsarios rojos. Tanto en gestión como en capacidad de combate, superaban al renegado promedio. Por lo tanto, estos ángeles caídos sabían más que otros. Y había más que estos 2 ángeles caídos en la fortaleza de Piedra Negra. Uno a uno, los ángeles caídos atacaban posiciones defensivas clave en el interior, reduciendo las pérdidas de la ofensiva Protoss. Los corsarios rojos, liderados por Vingard, no se enfrentaban a una sola unidad, sino a toda una raza. Con su fuerza actual, simplemente no era suficiente para resistir la creciente invasión Protoss. Todas las circunstancias indicaban que Vingard ya no tenía ninguna posibilidad de cambiar el rumbo. En ese momento, la voz de Sejms resonó de nuevo en su mente, y una oleada de su poder se inyectó en su cuerpo. No pudo evitar quitarse el casco de poder. Su cuerpo, que ya había mostrado cierta mutación debido al poder del caos, comenzó a mutar a un ritmo asombroso. Sus palmas se hincharon, y sus manos humanas se transformaron en garras de pájaro. Plumas afiladas atravesaron su robusta servoarmadura. Él, que antes no poseía poderes psíquicos, descubrió que también podía movilizar energía psiónica como medio de ataque. Los corsarios rojos que lo rodeaban observaron con incredulidad la transformación de Vingard. Como seguidores del caos, sabían perfectamente lo que Vingard estaba experimentando en ese momento. Sejms lo estaba ascendiendo a demonio. Esta era la mayor búsqueda para la mayoría de los astartes renegados. Representaba que se había despojado de su cuerpo mortal y se había convertido en la nueva forma de vida que perseguían. Podía ser desterrado, pero los medios convencionales ya no podían matarlo. Escuchando la voz de Sejms en su mente, también supo lo que el gran señor de la transformación quería que hiciera. En ese momento, ya era inmortal. En las acciones venideras, incluso si moría, Sejms lo resucitaría en sus dominios. Y lo que tenía que hacer era investir la fortaleza de Piedra Negra directamente contra Macrauge. Más precisamente, embestirla contra el santuario sagrado donde dormía Guilliman. Sin embargo, la intención de Sejms no era destruir completamente Macrauge. Sin una grieta disforme masiva como el Ojo del Terror, era imposible lograr el mismo efecto que la destrucción de Cadia. A su juicio, incluso si la fortaleza de Piedra Negra fuera destruida, no sufriría ninguna pérdida. La fortaleza destruida se convertiría en innumerables fragmentos enormes que se precipitarían hacia la superficie. Incluso si la fortaleza de Piedra Negra fuera destruida a mitad de camino, siempre que algún fragmento de tamaño suficiente entrara en la órbita y cayera hacia el santuario de la verdad, su objetivo estaría cumplido.
Ningún individuo podría sobrevivir al impacto y la explosión causados por la colisión. Y no había necesidad de preocuparse por los corsarios rojos ni por las fuerzas de Bastor en tierra. También era una buena oportunidad para hacerle saber a ese ambicioso Bastor que 4 dioses en la disformidad le bastaban. Aún no era digno de convertirse en un dios. Un peón debe tener la conciencia de un peón. Y convertir a Vingard en demonio también fue la recompensa de Tsench. Solo haciéndolo inmortal podría llevar a cabo esta misión de muerte segura. Y solo había consumido una cantidad insignificante de poder. Gran Señor del Cambio, gracias por tu gracia. Completaré tu plan por ti. Ya que ascendí a demonio, ¿por qué querría ser el Señor de los Corsarios Rojos? Comandar a esos mortales seguidores del caos no es tan interesante como liderar una legión de demonios. Tuvo tiempo infinito para desarrollar lentamente sus propias fuerzas. Sin embargo, la idea era buena, pero cuando llegara a los dominios de Tsench, con el nivel de Vingard, probablemente solo estaría en el nivel más bajo. ¿Cómo podría competir con esos grandes demonios? Tsench no tenía intención de tenerlo en alta estima. Solo lo estaban usando como una herramienta insignificante. Todos. Desvíen toda la energía a los propulsores. Ignoren a la flota de escolta. Estamos embistiendo a McCraughey. Las palabras de Vingard hicieron que los corsarios rojos detuvieran lo que estaban haciendo. Has ascendido y no morirás, pero nosotros sí. Estos astartes del caos, que se habían reunido, tenían poca lealtad. Estaban unidos únicamente por la fuerza militar de Vingard y sus intereses mutuos. Vingard. ¿Sabes lo que dices? Esto nos matará a todos. Si no destruyen primero la potencia de fuego planetaria, esos cañones harán trizas toda la fortaleza de Piedra Negra. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Lord Huron no permitirá que te salgas con la tuya. Huron. Ya no es nada para mí. Si no estás dispuesto, puedes irte y morir. Y ahora, no querían morir por Vingard. Alguien ya le había apuntado con su arma. Los proyectiles se dirigieron hacia Vingard, pero se detuvieron frente a él. Los demonios de Tsench, que antes habían sido incontrolables, ahora ayudaban a Vingard a matar a quienes intentaban rebelarse. Los demonios de Tsench comenzaron a usar los cuerpos y almas de estos astartes renegados para sacrificios, invocando demonios tsenchianos más poderosos a la fortaleza de Piedra Negra. La brutal batalla de la flota había provocado que innumerables almas sufrientes atravesaran simultáneamente el velo entre la disformidad y la realidad. Un gran demonio de Tsench también llegó a la fortaleza de Piedra Negra mediante el ritual. Había venido para ayudar a Vingard a detener las acciones de los protos, para asegurar que la fortaleza de Piedra Negra no fuera detenida por el grupo de desembarco antes de entrar en órbita. La fortaleza Blackstone comenzó a acelerar, ya no suministraba energía a sus sistemas de armas, haciendo funcionar sus motores y escudos a máxima potencia. Jerarca Artanis, hay una anomalía en la fortaleza de Piedra Negra. ¿Qué anomalía? Carax, todavía en la lanza de Adun, envió una comunicación urgente a Artanis. Se dirige hacia McCraughey. Artanis también se dio cuenta de la intención de la otra parte. Informa a Lord Lucan. Contacta con Kerrigan. Que sus Zerg vengan y detengan juntos esta nave. Carax, haz todo lo posible por destruir el casco de esta nave. A Artanis ya no le importaban las bajas. Los protos avanzaban a toda velocidad, pero los demonios tsenchianos a su paso también aumentaban en número. La lanza de Adun redujo la energía de sus escudos, aumentando su potencia de fuego al máximo. La lanza solar arrasó la fortaleza de Piedra Negra, y la abrasadora temperatura destrozó un gran trozo de su casco. Las tempestades que la escoltaban la destrozaron en pedazos tan pequeños que, incluso al atravesar la atmósfera, no causarían demasiado daño. Los leviatanes Zerg también se separaron del arca del presagio y saltaron directamente al costado de la fortaleza de Piedra Negra. Su objetivo eran sus motores. Los buques de guerra de los ultramarines también ignoraron a las otras flotas del caos y apuntaron toda su potencia de fuego a la fortaleza de Piedra Negra. En ese momento, Lucan ya había llegado a la entrada del santuario bajo la guía de Tigurius. El capitán de la segunda compañía, Sicarius, estaba apostado ante las grandes puertas. Tigurius. Sin el permiso del maestro del capítulo Calgar, no puedes traer a nadie al santuario. Sicarius no estuvo de acuerdo con la decisión de Tigurius. No hay tiempo. Si quieres ser responsable de la muerte de tu primarca, dilo. Mira el cielo. Al escuchar el mensaje de Artanis, todos alzaron la vista hacia el vacío. Incluso desde el suelo, podían ver la fortaleza de Piedra Negra, que era como un cuerpo celeste.
Y esta fortaleza se hacía cada vez más grande ante sus ojos. ¿Crees que una vez que esto caiga, Guilliman podrá sobrevivir? Si logro despertarlo cuanto antes, aún hay tiempo. Sicario, por favor, créeme. Apuesto mi honor por ellos. Pero, Sicarius volvió a mirar al cielo. Al final, siguió estando de acuerdo. Todos veían la amenaza de la fortaleza Blackstone, y no tenían forma de conmover a Guilliman. Finalmente, decidió creerle a su bibliotecario jefe. Pero deben hacerlo bajo nuestra supervisión. Si hay alguna señal de que algo anda mal, los mataré. Bastor seguía avanzando con sus tropas. El rugido de sus máquinas demoníacas resonaba en las posiciones defensivas fuera del santuario de la verdad. La mutación en la fortaleza de piedra negra le había sido transmitida por los tecnólogos del Mechanicum oscuro que había dejado a bordo. Con la ayuda de Sench, el pacto de almas que había firmado con Vingard se rompió por completo. No había traicionado a la otra parte, pero ahora ellos lo habían traicionado. Así que están pensando en matarme junto con los humanos. Ya podía ver el imponente santuario de la verdad a lo lejos. Cada paso hacia adelante era increíblemente difícil, pero percibir la posición de Lucan le provocaba un deseo insoportable de matar. Esta era su última oportunidad. Si cayera de su posición actual a la de una criatura de la disformidad común, sería más insoportable que la muerte. Una vez que el culto de la máquina sagrada popularizara el sello de pureza por todo el imperio, dejaría de ser el gran Bastor, el señor de las forjas de almas. El resultado final sería que se convertiría en un simple traficante de armas, fácilmente manipulable por los demás poderes del caos. La pérdida de la fe afectaría gravemente su poder. Y el interior del arca del presagio estaba al borde del colapso bajo el ataque de los Zerg liderados por Kerrigan. Los invasores del caos no esperaban que la fuerza de los Zerg y los Protoss fuera tan alta. Al principio, creían que los Zerg y los Protoss eran solo armas biológicas en manos de Lucan, pero ahora sabían que estas dos razas no eran tan simples. ¿Cómo pudieron los humanos crear una raza con un árbol tecnológico y un sistema social tan completos? Esta clase de experiencia contra enemigos requería la acumulación de tiempo. Si la humanidad y el emperador realmente podían hacerlo, entonces ¿qué eran los ancestrales? Todo lo que podía hacer ahora era apostarlo todo. Abandonaba el arca del presagio y organizaba todas sus fuerzas restantes para atacar el santuario de la verdad que tenía delante. Al transmitirse su orden, todas las fuerzas restantes dentro del arca del presagio comenzaron a abandonar la nave. Con la ayuda de los dispositivos de teletransportación psíquica recopilados por Bastor, fueron teletransportados directamente a la superficie de Macrauge. Y cuando Vingard abandonó el mando y se concentró en completar la misión de Tsench, todas las fuerzas de los corsarios rojos del planeta, excepto los orcos y los genes de Alers, también comenzaron a converger hacia la posición de Bastor. No querían ser abandonados y luego completamente aniquilados por su propia gente. Bajo la guía de Tigurius, el grupo de Lucan siguió el corredor sagrado y llegó al gran salón donde se encontraba Guilliman. Los muros circundantes estaban tallados con innumerables murales exquisitos, todos los cuales registraban los grandes logros del primarca genético. Y en ese momento, Lucan vio con sus propios ojos a Guilliman, sentado en su trono. Tenía los ojos cerrados, y todo se había congelado en el momento en que fue colocado en el campo de éxtasis. Cuando vio a Guilliman por primera vez, solo entonces Lucan supo lo que era una apariencia noble. La palabra perfecta podía, de hecho, usarse para describir la apariencia de una persona. Y Guilliman, protegido por el campo de éxtasis, aún llevaba la armadura de su batalla contra el primarca demonio Fulgrim. Y junto a él, también guardada en un campo de éxtasis, estaba el arma que el emperador había usado una vez. La espada del emperador. Esta era una de las pocas armas capaces de aniquilar por completo a un demonio. Los hijos de los ultramarines solían venir aquí a rendir homenaje a su primarca. Todos recordaban con cariño que el gen primarca seguía vivo. Kaul, vámonos. Es hora de que Guilliman vuelva al trabajo. Mientras Lucan y Kaul caminaban ante el campo de éxtasis, los custodios también rodeaban el trono para evitar accidentes. Un grupo de ultramarines de élite de la segunda compañía sujetaban sus armas con fuerza. Apuntaban a Lucan y Kaul. Si se producía algún movimiento inusual, los abrumarían de inmediato con su potencia de fuego. Sicarius también se mantenía cerca de Lucan, con la mano ya en la espada de la tempestad en la cintura. Astartes. Atrás. Un custodio se adelantó, impidiendo que Sicarius se acercara. Olvídalo, que venga. Si no, supongo que no se sentirá cómodo.
Mientras Lucan se acercaba al dormido Guilliman, percibió también el veneno residual y corruptor de la disformidad de Slaanesh en su cuerpo. No se trataba de un veneno común, sino de uno espiritual y conmovedor. El dolor infligido por Slaanesh torturaba constantemente el alma y la voluntad de Guilliman. Esto también se reflejaba en su cuerpo de semidios. La herida causada por Fulgrim, combinada con el poder divino de Slaanesh, había provocado el estado casi mortal de Guilliman. Mientras Guilliman no muriera, Slaanesh le suministraría este poder continuamente. Solo cuando Guilliman muriera por completo, este poder desaparecería. Se supone que Ibraine también había usado el poder del dios Eldar de los muertos para permitirle entrar brevemente en un estado de muerte completa, y luego lo resucitó después de que este poder hubiera desaparecido. Lord Lucan, podría, como dijo, eliminar los restos del poder del dios oscuro de su cuerpo. Una vez que desactive este campo de éxtasis, este poder conducirá rápidamente a Lord Guilliman a la muerte definitiva. Kaul ya había abierto el relicario sagrado que contenía la armadura del destino, revelando la armadura ya forjada. El relicario operó automáticamente y lentamente comenzó a envolver a Guilliman en el trono. Kaul manipulaba continuamente el equipo que tenía ante sí, e incontables líneas de código binario carmesí flotaban en la pantalla. Puedo, pero tomará un poco de tiempo. Antes de purificar completamente este poder, necesito que mantengas sus constantes vitales. Esto es para ti. Lucan le entregó una docena de nanopistolas curativas a Kaul. Ya le había explicado el uso de este equipo. Al fin y al cabo, esta vez, sin la ayuda del dios Eldar de los muertos, Lucan no estaba seguro de si ocurriría algún accidente si desactivaba primero el campo de éxtasis. Estas nanopistolas curativas podrían al menos mantener la vida de Guilliman en suspenso. Si de verdad no funcionaba, simplemente podrían volver a activar el campo de éxtasis. ¿Estás listo? Voy a apagar el campo. Hazlo, Kaul. Cuando Kaul abandonó el campo, todos observaban con nerviosismo. Sicarius y Tigurius sentían un nudo en la garganta. Si ocurría algún accidente, sabían que serían los pecadores de los ultramarines. Incluso los custodios no pudieron evitar mirar hacia allá. El campo de éxtasis azul y transparente desapareció. Kaul detectó de inmediato un cambio en el cuerpo de Guilliman. Los signos vitales están bajando rápidamente. Rápido. Casi al segundo siguiente, comenzando desde el cuello herido de Guilliman, las venas visibles adquirieron un tono púrpura claro y maligno. Una docena de rayos de luz nanocurativa impactaron de inmediato y con precisión el cuerpo de Guilliman, impidiéndole morir al instante. Pero los rayos nanocurativos, que podían reparar rápidamente el cuerpo de un soldado humano normal, no pudieron reparar el cuerpo de este semidios. Al instante siguiente, el relicario envolvió inmediatamente a Guilliman y también comenzó a funcionar. El sonido de la maquinaria los animó a todos. El código carmesí destellaba sin cesar, y Lucan también comenzó a activar por completo su proyección de disformidad. Lucano colocó su mano directamente sobre el relicario. Un enorme poder devorador comenzó a absorber toda la energía psíquica a su alrededor. Incluso aquellos sin talento psíquico sintieron una gran incomodidad, y Tigurius incluso cayó de rodillas al suelo. Sintió como si lo hubieran agotado por completo en un instante. Y este veneno perteneciente a Slaanesh también comenzó a ser purificado y descompuesto por Lucan. Maldita sea, ¿por qué no puedo devorarlo por completo? Lucan podía sentir que podía purificar este poder, pero el veneno seguía saliendo sin cesar. En ese momento, en el palacio de Slaanesh, resonó la risa traicionera del príncipe del placer. Todos los demonios de Slaanesh percibieron la ira de su señor. Él la percibió. Percibió que el veneno de disformidad que había inyectado en el cuerpo de Guilliman estaba desapareciendo. No permitiría que el hijo del emperador volviera a vivir. Utilizando el medium inyectado en el cuerpo de Guilliman, Slaanesh lo reabastecía continuamente con su propio poder divino. Esta vez, Lucano no contó con la ayuda del emperador. Tuvo que confiar en sí mismo. Los ecos del destino impregnaron toda la galaxia. Los engranajes del destino volvieron a girar. Casi todas las razas que prestaban atención al destino de la galaxia y poseían la capacidad de prever la situación notaron la anomalía. En ese momento, Lucan también estaba enfrascado en un tira y afloja con el veneno corruptor de Slaanesh dentro del cuerpo de Guilliman. 10.000, 20.000, 30.000, los psicocristales de Lucan se consumían a una velocidad de 10.000 por segundo. Al purificar este veneno, una parte del dolor también se transfirió a Lucan. Las venas de su frente se hincharon.
Afortunadamente, el impacto de las emociones negativas de cuando absorbió el poder del emperador había mejorado considerablemente la fortaleza mental de Liu Kang. Pero, al fin y al cabo, no se enfrentaba directamente a Slaanesh, y este no podía movilizar plenamente su poder divino. Esto permitió que el veneno en el cuerpo de Guilliman se redujera continuamente. Y aunque Liu Kang sentía dolor al ver el constante aumento de cristales, sí, logró esbozar una sonrisa. Era una oportunidad única para farmear cristales, sí, pero la desventaja era que necesitaba más tiempo para purificar el poder de este dios oscuro. En ese momento, en su propio palacio, Slaanesh también sintió que la porción de su poder divino dentro del cuerpo de Guilliman se reducía cada vez más. Esto era una extensión de su propio poder divino, y también podría decirse que era parte de su cuerpo. El acto devorador de Liu Kang equivalía a desgarrar su cuerpo. Pero esa sensación de ser cortado por un pequeño cuchillo le daba a Slaanesh una sensación especial, porque esto se siente un poco bien. Y Liu Kang también descubrió de repente que, tras absorber este poder, su mente ya no sentía puro dolor. Su rostro también se sonrojó levemente. Este sentimiento, maldito Slaanesh, ¿estás intentando corromperme de esta manera? Liu Kang comenzó a absorber aún más vigorosamente. Los signos vitales de Lord Guilliman se están volviendo cada vez más estables. Kaul observó cómo el código binario carmesí en la pantalla se volvía cada vez más verde. Esto indicaba que el cuerpo de Guilliman se recuperaba constantemente. No se trataba solo de la función vital de la armadura del destino. El cuerpo de este primarca genético también poseía un poder autocurativo extremadamente fuerte. Liu Kang continuó instando a su poder devorador. Al ver su cuerpo ardiendo y rojo, Kaul no pudo evitar preguntar. Lord Liu Kang. ¿Se encuentra bien? Mis sistemas de detección muestran que su temperatura corporal está subiendo rápidamente. Su ritmo cardíaco ya ha superado el límite que una persona normal puede alcanzar. Estoy bien, pronto terminará. Jadeó Liu Kang, estabilizando sus emociones. Las palabras de Kaul y Liu Kang emocionaron enormemente a todos los ultramarines presentes. Solo vieron que la expresión de Liu Kang parecía muy dolorosa. Pensaron que estaba soportando un dolor inimaginable para salvar a su primarca. Incluso pudieron oír un leve gemido de dolor desde el interior del relicario sagrado. El gran primarca genético estaba despertando de verdad. Tigurius apretó los dientes por el dolor y forzó una sonrisa, y Sicarius también se relajó lentamente de su estado tenso. Justo cuando todos creían que solo debían esperar pacientemente, la cúpula del santuario comenzó a derrumbarse. El feroz fuego de artillería de los tecnoherejes del Mechanicum oscuro había impactado la alta cúpula, e innumerables escombros cayeron sobre sus cabezas. Los ultramarines y custodios dentro del santuario disparaban continuamente al techo, destrozando las piedras. Pero, por desgracia, algunas personas murieron aplastadas por las rocas gigantes. Y los escombros que cayeron sobre Liu Kang fueron destrozados por los custodios y Kaul. Y desde la brecha, un Eldrake tras otro, escupiendo llamas de disformidad, irrumpieron. Los cañones que portaban los dragones disparaban sin cesar contra todos los presentes. Y su objetivo principal era Liu Kang, quien purificaba el veneno de disformidad. Los custodios se situaron frente a Liu Kang, y un escudo de fuerza tras otro se activó, bloqueando el bombardeo entrante. Las lanzas guardianas en sus manos también dispararon una tras otra, atacando a los Eldraques. Y el rugido de Bastor también resonó fuera del santuario. En ese momento, Bastor había abandonado el arca del presagio y había reunido todas sus fuerzas a su alrededor. Casi 300 corsarios rojos y su ejército de máquinas demoníacas, sin importar las bajas, habían atravesado por la fuerza las líneas defensivas exteriores. Los demonios shenxianos, guiados al universo material por las balizas demoníacas, también atacaban continuamente la línea. Damon lideró a los centinelas nocturnos para replegarse al santuario. Su capacidad de recuperación era excepcionalmente fuerte al luchar contra unidades pequeñas. Pero contra unidades de bestias gigantes como las máquinas demoníacas, no tenían mucha ventaja. Los incursores quedaron aislados del campo de batalla por la llama de disformidad. Molinillos de almas, corruptores, demonios matadores, demonios forjadores. Todos los demonios del caos indiviso nombrados habían aparecido en el campo de batalla. Mi señor. Esas fuerzas del caos han irrumpido. Los centinelas nocturnos, que se habían retirado al santuario, comenzaron a luchar junto a los guerreros de la segunda compañía de los ultramarines para contener al enemigo. Kaul también dejó de operar el relicario, que ahora funcionaba automáticamente, y se unió a la batalla.
Incluso estos blasfemos motores demoníacos se descompondrían directamente en átomos si fueran alcanzados por uno de los ataques de Kaul. Kaul, mejorado por la máquina de la divinidad de Lucan, ahora era un nivel más fuerte en combate. Su mayor eficiencia en el uso de energía y su mayor eficiencia computacional le permitieron eliminar a varias personas solo con su potencia de fuego. Bastor también se abalanzó sobre el santuario, arrastrando su cuerpo blasfemo. Durante su avance, los proyectiles de los leales le habían causado numerosas heridas, pero no mortales. Incluso usó las armas de plasma de los leales que lo impactaron para invocar ese poder y reparar sus propias heridas y devolvérselas al atacante. Las alas, parecidas a guadañas y hechas de cuchillas, liberaban de vez en cuando orbes de energía. Cualquiera que entrara en contacto con ellos se vaporizaba instantáneamente. Y mientras impulsaba su poder, una nube de gases industriales, que contenía un veneno mortal y un hedor sofocante, emanaba de su cuerpo. Los astartes estaban bien, pero las tropas auxiliares mortales, desprotegidas, comenzaron a caer al suelo en masa, envenenadas. Al ver esto, los custodios intercambiaron una mirada. Inmediatamente corrieron hacia Bastor. Y Sicarius también sacó su arma y cargó contra él. El rugido de la batalla y el entrechocar de las armas provenían constantemente del humo. Pero pocos de ellos no fueron suficientes para detener a Bastor. Incluso un ser tan fuerte como un custodio parecía tener dificultades contra un demonio de este nivel. El pesado martillo de Bastor ya había derribado a un custodio. Sus alas afiladas habían atravesado el pecho de otro. Y había salido corriendo de entre los gases de escape. Vio a Lucan, con la mano sobre el relicario sagrado. Detenerlo. No debe permitírsele acercarse al relicario. Gritaron los custodios. Pero Bastor nunca tuvo intención de acercarse a Lucan. Sacó una lanza de detrás de él, forjada con adamantium puro y por medios físicos. Un poderoso campo de desintegración la cubrió. Humano. Tu poder me pertenece. Ni se te ocurra volver a tomar lo que es mío. Usando casi toda su fuerza, Bastor arrojó la lanza que tenía en la mano hacia Lucan. La lanza provocó un estallido sónico, y el rostro deformado de Bastor también mostró una sonrisa demente. Pero entonces se dio cuenta de que algo andaba mal, Lucan también estaba sonriendo, y su sonrisa era incluso más brillante que la de él. Una puerta a una dimensión desconocida se abrió tras Lucan. Una mano enorme atrapó fácilmente la lanza antes de que atravesara la puerta dimensional. El Dome Slayer agarró la lanza en silencio y salió por la puerta. Al verla en su mano, sintió como si hubiera encontrado otra arma decente. Entonces, el Slayer miró la espada del emperador que había sido colocada junto a Guilliman. La recogió directamente. Con la lanza de adamantium en una mano y la espada del emperador en la otra, el Dome Slayer miró a Bastor, aunque no podía ver el rostro bajo el casco, Bastor sintió un miedo real y tangible, y en ese momento, la mano de Lucan también descendió del relicario sagrado. El código binario que contenía también se había vuelto completamente verde. El relicario se iba abriendo poco a poco, Guilliman, ahora vistiendo la armadura del destino, abrió lentamente los ojos. Guilliman, es hora de volver al trabajo. Ambos bandos en guerra no pudieron evitar detener sus acciones por un instante, todos mirando hacia la posición de Lucan. Guilliman, el que más preocupaba a todos, había abierto los ojos. Los ultramarines prorrumpieron en vítores. Y el matador de la perdición, que había repelido sin esfuerzo el golpe de Bastor, también atrajo la atención de todos. Solo Corne y sus legiones demoníacas habían presenciado el terror del matador. Las demás criaturas de la disformidad aún desconocían su existencia. Para el cazador, había vuelto a este mundo desconocido. Pero lo bueno era que aún quedaban muchos demonios. Suficientes para matar a su antojo. Y Bastor, para él, era un buen saco de boxeo. La última vez, en el dominio de Corne, había deseado tener una buena pelea. El dios oscuro Corne también era un buen oponente, lo suficiente como para permitirle desatar su ira inagotable. Pero lo habían expulsado de ese mundo antes de que la verdadera lucha siquiera comenzara. Volvió a mirar a Tigurius. Podía sentir la energía psíquica residual en su cuerpo, pero era demasiado débil como para considerarlo un objetivo. Y luego miró a Guilliman. Guilliman, quien no había despertado su esencia de disformidad e incluso tenía resistencia mágica negativa, no le interesaba al asesino. Tigurius no sabía que acababa de regresar de una situación de vida o muerte. El poder devorador de Lucan le había hecho perder su conexión con la psiónica. De lo contrario, con sus poderosas habilidades psíquicas, podría haberse convertido en el primer objetivo.
El Doom Slayer lanzó una carga silenciosa y llegó directamente frente a Bastor. ¿Qué clase de monstruo eres? Innumerables orbes de energía se estrellaron contra el asesino, pero este los destrozó fácilmente. El asesino también devolvió la lanza de Bastor. Bastor ni siquiera vio su trayectoria antes de que la lanza le atravesara el pecho. No puedo ganar en absoluto, moriré, realmente moriré. Vio como un molino de almas que bloqueaba el paso era destrozado por la espada del emperador. El demonio sellado en su interior fue completamente aniquilado. Al verlo matar con tanta facilidad, no creyó que pudiera sobrevivir en las manos del asesino. A pesar de la capacidad del asesino para devorar demonios, la espada del emperador bastaba para matarlo por completo. Innumerables máquinas demoníacas se abalanzaron sobre el matador, pero pocas pudieron resistir un solo golpe. Y cuando Bastor batió sus alas metálicas y voló por los aires, intentando escapar, un gancho salió disparado y se clavó directamente en su cuerpo. El Doom Slayer arrojó la espada del emperador y volvió a usar sus propias armas. Este poderoso artefacto parecía haberse vuelto inútil a sus ojos. La razón principal era que mataba demasiado rápido, ni siquiera les daba tiempo a los demonios a sentir dolor. Sus propias armas eran más satisfactorias. Podían torturar a un demonio hasta la muerte lentamente, poco a poco. Sin el control de Bastor, los motores demoníacos entraron en un frenesí desenfrenado, sin ninguna táctica válida. La habilidad de vuelo, impulsada por poderes psíquicos, sacó a Bastor y a la cazadora directamente del santuario. ¿En serio? ¿Se escapó? Contaba contigo para que me ayudaras a acabar con los enemigos del caos. Al ver cómo se llevaban al asesino, Lucan se quedó sin palabras. Al ver la espada del emperador caída al suelo, Lucan corrió a recogerla. Los traidores del caos, al ver que Lucan intentaba recoger el artefacto, también intentaron detenerlo de inmediato. Pero antes de que Lucan pudiera contraatacar, los custodios se descontrolaron. Contra un gran demonio, un custodio era un poco deficiente, pero contra un Astartes común, podían lograr un dominio absoluto. Y los corsarios rojos presentes fueron claramente clasificados como gentuza por los custodios. Salvo los dos que habían sido gravemente heridos por Bastor, el resto de los custodios ya se abrían paso entre la multitud. Y con la ayuda de los custodios, los ultramarines también iniciaron su propio contraataque. Y Guilliman, al ver a los traidores, también se unió a la batalla desde su trono. Incluso con las manos vacías, un primarca genético estaba muy por encima de lo que un Astartes podía tocar. Por no mencionar que los hijos de Guilliman estaban a su lado. Sin embargo, esta arma, con la que cualquier leal soñaría, parecía una decepción en manos de Lucan. De hecho, era bastante afilada. Un arma forjada con el conocimiento y la comprensión de la disformidad del emperador podía considerarse un artefacto en cualquier aspecto. Pero su verdadera y más poderosa función era destruir demonios. Y esta era una habilidad que Lucan ya poseía. Aunque Lucan también necesitaba un arma, claramente sería mucho más efectiva en manos de otros. El caos comenzó a desatarse. El despertar de Guilliman había desplomado por completo la moral de los corsarios rojos. Y los ultramarines no lo persiguieron, sino que miraron con la mirada perdida al despertado Guilliman. Todos los ultramarines se arrodillaron ante él. Su padre genético había regresado. Regresó a su lado. La emoción de Tigurius y Sicarius era palpable. De inmediato, difundieron la noticia del despertar del primarca a todo el pueblo de Macrauge. La moral de los defensores se elevó al instante. En ese momento, la mirada del recién despertado Guilliman aún estaba algo nublada. Su mente, tras tanto tiempo dormida, aún no se había recuperado del todo. Pero aún reconocía a sus hijos, y podía reconocer a los traidores que se habían unido al caos. Y también vio a los custodios que masacraban a los traidores. Sin el tormento del veneno corruptor de Slaanesh, su cerebro sobrehumano comenzó a ordenar sus recuerdos de inmediato. Recordaba vagamente que sus hijos lo habían colocado en un campo de éxtasis. Y entonces miró a Kaul, que estaba a su lado. Era la única persona familiar allí en ese momento. Lord Guilliman, de acuerdo con mi acuerdo con usted, he forjado con éxito este conjunto de dispositivos llamados la armadura del destino. Kaul, gracias. Comparado con antes, tienes cada vez más modificaciones en tu cuerpo. ¿No deseabas conservar más carne? Este es el precio de adquirir conocimiento. Y no habría podido completar el acuerdo sin la ayuda de Lord Lucan. Fue él quien limpió el veneno de tu cuerpo. Él es el designado por el emperador. Fue bajo su guía que vine aquí con él. Señor Lucan.
Entonces miró a Lucan, quien sostenía la espada del emperador. Incluso los psíquicos y boticarios más poderosos del imperio habían sido indefensos, y sin embargo, este mortal aparentemente anodino ante él podía purificar el veneno de un dios oscuro. Lucan entregó la espada del emperador. Guilliman tomó el artefacto. Guilliman, tu papá me dijo que viniera de buscarte para que volvieras al trabajo. Se acabaron tus vacaciones. Hablaremos de los detalles más tarde. Primero resolvamos el asunto. Guilliman nunca había oído a hablar del emperador en ese tono. Frunció el ceño ligeramente. Pero no actuó en consecuencia. Gracias al informe de Tigurius, supo que la batalla exterior no había terminado. Tigurius, Sicarius, reúnan a las tropas. Aún hay un gran demonio del caos afuera. Pero cuando Guilliman condujo a los ultramarines restantes fuera del santuario, preparándose para unirse a la batalla y desterrar por completo a Bastor, descubrió que los defensores no estaban librando una lucha encarnizada. Solo había un guerrero, que azotaba brutalmente a Bastor con los medios más puros y primitivos. Esa persona era el asesino de la perdición. La facilidad con la que abusaba del gran demonio era algo que Guilliman estaba seguro de que él mismo no podía hacer. Un gran número de tecnoherejes leales del Mechanicum Oscuro usaban sus vidas para frenar los movimientos del asesino. Lo único que podían hacer era usar su número para contenerlo. En ese momento, Bastor ya no era reconocible. A su alrededor yacían una gran cantidad de máquinas demoníacas completamente destruidas. Su cuerpo en el universo material estaba casi completamente destruido, justo cuando el asesino había atormentado lo suficiente a Bastor y estaba a punto de matarlo por completo, descubrió que estaba abandonando esta dimensión. El Dome Slayer giró la cabeza y miró a Lucan, con una mirada que le puso los pelos de punta. Lucan solo había pagado por 5 minutos del tiempo del Slayer. Uno podía imaginar lo doloroso que debía ser interrumpido en un momento tan crítico. Mientras observaba cómo el asesino era absorbido por la puerta dimensional, Lucan rezó para no guardarle rencor. Al mirar a Bastor, ahora completamente indefenso, Lucan también corrió inmediatamente hacia él. Alto al fuego. No lo maten. Lucan no tenía intención de dejarlo escapar. Una vez que lo mataran los furiosos ultramarines o los soldados mortales, podría regresar a la disformidad.